Genshin Impact no soy un dios de la hierba 201. La expresión del rey árbol Xiaozi no cambió, y todavía miraba con calma el mar del corazón del palacio de coral frente a él. Xiaozi simplemente se sintió un poco extraña por el roce del corazón marino del palacio de coral, y no podía entender por qué. Según el conocimiento de Xiaozi, la persona que está delante debería ser un sacerdote. ¿No es normal que los sacerdotes sirvan a los dioses? ¿Por qué están tan felices? Entonces Coral Palace Artsea miró a Xiaozi frente a él con ojos brillantes y dijo suavemente. Ya que el señor dios de la hierba te ha entregado a mí, confía en mí con seguridad en el futuro. Te ayudaré a comprender el sentido común y te ayudaré a reconocer el mundo. Desafortunadamente, para el entusiasmo del palacio de coral del mar corazón, el rostro del rey árbol Xiaozi todavía estaba frío e inexpresivo. Las emociones de Xiaozi parecían estar abiertas solo al pequeño dios de la hierba. Tianyun había descubierto vagamente esto en el camino hacia aquí. Mientras la gente a su alrededor la saludaba con entusiasmo, Xiaozi tenía una expresión vacía en su rostro durante todo el camino hasta aquí. Quizás también fue porque no sabía cómo afrontarlo, pero al mismo tiempo también sentía una sensación de aislamiento. Xiaozi solo revelaría sus emociones cuando se enfrentara a Tianyun. Ahora, después de enfrentarse al mar del corazón del palacio de coral, seguía siendo el mismo, lo que confirmó aún más el juicio de Tianyun. Tianyun sintió dolor de cabeza al mirar a Xiaozi y se frotó la frente con angustia. Esto no está bien. ¿No es esto autismo? Sellar las propias emociones del mundo exterior, si este es el caso. ¿Cómo podrá integrarse al pueblo? ¿Cómo podrá integrarse a la vida? Quizás no tenga mucho impacto en los dioses, pero definitivamente no es algo bueno. Tianyun tiene que encontrar una manera de resolver esta situación, por lo que, antes que nada, debe dejar que Xiaozi reaccione y exprese emociones ante otras cosas además de él mismo. ¿Pero qué debería hacer? Mientras Tianyun pensaba intensamente, Coral Palace Shinai siguió hablando junto a Xiaozi, muy entusiasmado. Aunque Xiaozi todavía tenía una cara fría y un rostro inexpresivo y la ignoró, esto no redujo el entusiasmo de Coral Palace Shinai. Cuando Tianyun fijó sus ojos en el palacio Coral Shinai, pareció recordar algo y sus ojos de repente se iluminaron. Sí. Si Coral Palace Shinai viniera a servir a Xiaozi, ¿sería posible abrir el corazón cerrado de esta manera? Piénsalo y actúa directamente. Tianyun saludó a Coral Palace Shinai y detuvo a Coral Palace Shinai, quien estaba hablando de algo de sentido común y dijo. Detente un momento. Hay algo que debes hacer y solo tú puedes hacerlo. ¿Qué pasa, señor dios de la hierba? Dímelo, definitivamente lo haré. Después de escuchar las palabras de Tianyun, el rostro de Coral Palace Shinai estaba lleno de alegría. Esta es la primera vez que el señor dios de la hierba le pide algo tan formal. Y era algo que solo él podía hacer. Cuando Coral Palace Shinai pensó en esto, su rostro estaba lleno de expectativas. ¿Qué sería exactamente? Tianyun caminó hacia el lado de Xiaozi y sostuvo la cabecita de Xiaozi con ambas manos. Tianyun dejó que Xiaozi lo mirara y dijo suavemente. Xiaozi. Sí. Mamá. Xiaozi sonrió ante las palabras de Tianyun y asintió levemente con alegría en sus ojos. Entonces Tianyun señaló la pequeña cabeza de Xiaozi hacia el palacio de Coral Shinai. La sonrisa en el rostro de Xiaozi desapareció instantáneamente, y volvió a adoptar esa mirada indiferente, sin expresión en su rostro. Luego Tianyun lo demostró varias veces y lo probó de diferentes maneras, lo que verificó aún más los pensamientos de Tianyun. Finalmente, Tianyun solo pudo mirar impotente al palacio de Coral Shinai frente a él y extendió las manos, diciendo, ¿ahora lo entiendes? Xiaozi parece tener reacciones emocionales solo hacia mí. El palacio de Coral Shinai miró a Tianyun con algunas dudas y preguntó con una expresión extraña. Señor dios de la hierba, ¿hay algo malo en esto? Tianyun estaba atónito y no esperaba que Coral Palace Shinai respondiera así. ¿No crees que pasa algo? No hay ninguna reacción emocional hacia ti. ¿Aún no lo ves? El palacio de Coral Shinai miró la preocupación en los ojos de Tianyun, y en su corazón, inmediatamente entendió lo que estaba pensando el señor dios de la hierba, y también sonrió y explicó. Señor dios de la hierba, ¿le preocupa que Xiaozi no pueda integrarse a la gente y a la vida? Tianyun dudó por un momento y finalmente asintió. Coral Palace Shinai vio a Tianyun asentir después, se rió entre dientes. Palacio Shanu Shinai se acercó lentamente al lado de Xiaozi, le frotó la cara, le pidió que volviera a enfrentarse a Tianyun y luego dijo, tal vez señor dios de la hierba, seas muy accesible. Parece que has olvidado tu identidad como dios.
Este Xiaozi creado por ti, o el nuevo rey árbol Dazi, también puede ser considerado un dios. Eres a la vez su creador y su salvador, es normal que ella reaccione ante ti. Así como un recién nacido tendrá el apego inicial a la madre, que es también la emoción más sincera. Pero el dios recién nacido también es un dios. Como dios recién nacido, ¿cómo podría reaccionar ante todos los extraños? Esta situación es normal ahora. El anciano estaba muy feliz. Tianyun se tocó la barbilla pensativamente. Solo había considerado mirar este asunto desde la perspectiva de una persona normal antes. Pero se olvidó de mirar este asunto desde la perspectiva de un dios. Tianyun miró a Wendy a su lado, con una mirada interrogativa en sus ojos. Después de ver la mirada de Tianyun, Wendy asintió suavemente, sosteniendo el vino en su mano y tomando otro sorbo. Así es. Después de recibir la respuesta de Wendy, Tianyun entendió. La perspectiva que tienen los dioses de ver las cosas es diferente a la de las personas. No es de extrañar que Xiaozi se comportara de manera un poco extraña en el camino. Pero Wendy no tenía ninguna insatisfacción, ni tuvo ninguna reacción, como si todo se diera por sentado. Entonces Tianyun se dio cuenta de que era como un padre anciano que estaba preocupado por su hija. Él era el único que estaba ansioso, lo que hizo que Tianyun se sintiera un poco avergonzado. Pero si Xiaozi siempre mantenía esta situación, no parecía bueno. Después de todo, el gran rey árbol Zi y Xiaozi ahora comparten un cuerpo. Uno es amable y pacífico con la gente de Shumi, y el otro es inexpresivo con la gente de Shumi. Esto no parece bueno, y después de todo, todavía hay que comunicarse más con la gente y entender más sus vidas, para poder entender sus dificultades. Y podrás convertirte en un mejor dios. Entiendo lo que quieres decir. Tianyun miró a Xiaozi, que le sonreía gentil y felizmente, y sostuvo suavemente a Xiaozi en sus brazos, mirando al palacio de Coral China y dijo. Pero si es posible, todavía hay una cosa que quiero preguntarte. Espero que puedas darle algunos masajes más en todo el cuerpo. Después de escuchar lo que dijo Tianyun, la cara de China y del palacio de Coral se puso roja de inmediato y sus orejas se enrojecieron levemente. En ese momento, Tianyun se dio la vuelta y saludó a Wendy. Detengámonos aquí por ahora, primero puedes regresar a tu tienda de vinos. Alguien te entregará el vino que te prometí más tarde, y ya lo he saludado. Después de escuchar lo que dijo Tianyun, Wendy se rascó la cabeza con las manos avergonzada y sonrió juguetonamente. Oye. Entonces no te molestaré más. Antes de irse, Wendy miró a Tianyun con una mirada extraña. ¿Servicio? No sé qué tipo de servicio es. Después de que Wendy se fue, Tianyun llevó a Xiaozi a Coral Palace China y a una habitación en el interior. Cuando se enfrentó nuevamente a Coral Palace China, Xiaozi recuperó una vez más su expresión indiferente. Coral Palace China y miró al inexpresivo Xiaozi frente a él, su rostro lleno de expectativas y su corazón también estaba pensando en lo que sucedería después. Si pudieras hacer que este inexpresivo señor dios de la hierba se conmoviera por ti, sería algo muy desafiante. Acompañado por Tianyun, Coral Palace China y comenzó a masajear a Xiaozi. En cuanto a por qué Tianyun estaba acompañado por Tianyun, Xiaozi no pudo evitar golpear a Coral Palace China y Coral Palace China y miró a Xiaozi frente a él, y su rostro también estaba lleno de expectativas. Algunos rubores aparecieron en su rostro y lentamente extendió su mano. Cuando la mano de Coral Palace China y masajeó el cuerpo de Xiaozi, no hubo ningún cambio en la expresión del rostro de Xiaozi. Al principio, Xiaozi recibió un masaje de espalda y sintió una sensación cómoda que provenía de su espalda. ¿Es este el sentimiento de servir? La espalda parecía tener una esponja empapada en agua, rascando suavemente la piel. El tacto cálido y suave, como el flujo de agua, trajo consigo una sensación muy confortable desde la espalda. Pero cuando la mano de Coral Palace China y tocó la axila de Xiaozi, una sensación muy extraña vino de inmediato, y esa sensación hizo que Xiaozi se resistiera un poco. El cuerpo instintivamente quiso sujetar las manos que tocaban las axilas, y una sensación de querer reír golpeó a Xiaozi. En ese momento, Xiaozi estaba acostada en la cama, ambas manos estaban sostenidas frente a ella por Tianyun, por lo que no podía retirarlas. Tianyun había anticipado esta escena, por lo que sostuvo las manos de Xiaozi con anticipación, exponiendo las axilas de Xiaozi al rango de ataque del mar del corazón del palacio de coral. Al final, Xiaozi no pudo evitar reír y su cuerpo siguió retorciéndose como para escapar de las garras. Jajajaja tilde jaja, qué sensación más extraña. Jaja, ¿por qué te ríes? Jaja, ¿podría ser esto también? ¿Es un sentimiento de felicidad?
Aunque Xiaozi estaba sonriendo, sus ojos estaban llenos de confusión. Ella nunca había vivido una escena así y no entendía por qué se reía ni tampoco entendía qué era esa extraña sensación. Tianyun miró a Xiaozi así y se rió. Este look es tan lindo. Afortunadamente, este loco tiempo de salida no fue largo y el masaje de axilas se completó pronto. Luego me realizaron un masaje de cuerpo completo y todo el proceso fue relativamente suave. Excepto cuando Xiaozi estaba debajo de la axila, mostraba una expresión en su rostro, y el resto del tiempo todavía parecía fría. El masaje también llegó a la etapa final, confirmando el masaje final de pies. Los dos estaban tan cerca que estaban hechos un lío. Coral Palace Shinai levantó suavemente la pantorrilla de Xiaozi, y los pies de Xiaozi aparecieron frente a él. Era blanco y tierno, fragante y suave, y había olor a hierba. Esto podría deberse al árbol del mundo. Tianyun también podía sentir la fragancia de la hierba. Tianyun no estaba seguro de si él también tenía ese olor. Cuando Coral Palace Shinai le masajeó la pantorrilla, la expresión de Xiaozi era un poco antinatural. Cuando Coral Palace Shinai envolvió los pies de Xiaozi con un par de manos grandes. Tianyun pudo ver claramente que todo el cuerpo de Xiaozi se puso rígido. Cuando el ternero de Xiaozi fue sostenido por Coral Palace Shinai, ella tuvo una sensación extraña. Y cuando todo el piececito y la planta del pie fueron agarrados por el corazón del mar del palacio de coral. Xiaozi no pudo evitar ponerse rígida por completo y al mismo tiempo un sentimiento de impotencia surgió en su corazón, como si su cuerpo ya no le perteneciera. ¡Qué sensación más extraña! Coral Palace Artsea miró el pequeño pie frente a ella con algo de curiosidad, preguntándose si esta Xiaozi tendría la misma reacción que ese señor dios de la hierba. Pensando en esto, Coral Palace Artsea de repente presionó el pulgar. Cuando de repente el pulgar fue tocado y presionado, la pequeña cabeza de Xiaozi no pudo evitar levantarse. Al presionar el segundo y tercer dedo del pie, fueron las manos las que de repente se movieron. Al presionar los dos últimos dedos del pie, las pantorrillas de Xiaozi no pudieron evitar encogerse y contraerse. Después de ver esta escena, Coral Palace asintió pensativamente. Antes, el señor del dios de la hierba había estado en la colcha y no vio los detalles. Ahora puedo entender completamente lo que está pasando. Xiaozi se quedó en blanco. La repentina sensación era difícil de resistir e insoportable, como un reflejo condicionado. Tianyun sintió curiosidad al ver esta escena. Lentamente se acercó al costado del palacio Coral Shinai y levantó con curiosidad su otro piececito para echar un vistazo. Luego presionó suavemente el pulgar. Tianyun pudo ver la cabecita de Xiaozi, que se levantó nuevamente al presionar. Es tan extraño, ¿por qué es así? Tianyun no podía entenderlo. Xiaozi frente a él era así, lo que significaba que él también era así. De repente, Xiaozi hizo un sonido extraño, atrayendo la atención de Tianyun. Cuando Tianyun miró, descubrió que Coral Palace Shinai estaba masajeando las plantas de sus pies. Coral Palace Shinai estaba masajeando suavemente las plantas de los pies de Xiaozi, y después de masajear algunos círculos, presionaba suavemente hacia abajo. Y cada vez que presionaba, Xiaozi siempre hacía un sonido extraño. La atmósfera en el aire poco a poco se fue volviendo rosada, y la escena frente a él. Coral Palace Shinai estaba haciendo el masaje con la cara roja, sus ojos errantes y no sabía qué estaba pensando. De vez en cuando, giraba la cabeza para mirarse a sí mismo y, de vez en cuando, miraba a Xiaozi frente a él. La cara de Coral Palace Shinai estaba tan roja como una manzana, luciendo muy lindo y quería darle un mordisco. Xiaozi estaba sudando por todas partes y respirando con dificultad en ese momento. En ese momento, la cara de Xiaozi estaba completamente roja y había dos rubores en sus mejillas. Sus manos agarraban con fuerza la colcha y sus ojos miraban hacia abajo de vez en cuando. Esa sensación era muy extraña, como si todo el cuerpo hubiera perdido el control y había una sensación de impotencia. Pero esa sensación hacía que las personas se sintieran muy cómodas, es decir, levantaban la cabeza reflexivamente y de repente enderezaban la cintura. Al principio, Xiaozi mostró un poco resistente, si no fuera por su madre. Ella nunca aceptaría los servicios de Coral Palace Shinai. Aunque no entendía lo que significaba la llamada iluminación, solo tenía que escuchar a su madre. Pero ahora, ese extraño sentimiento siempre hace que Xiaozi sienta que no puede enfrentar a su madre directamente. Xiaozi también tiene un sentimiento extraño en su corazón, que sigue aumentando.
Lo que Xiaozi no sabe es que el sentimiento en su corazón es exactamente el sentimiento de timidez. Cada vez que Coral Paladina y la masajea ya más suavemente, ella se sentirá cómoda, como si estuviera envuelta en agua, cálida y húmeda. Xiaozi parece estar en el agua, disfrutando de la tranquilidad y sintiéndose conmovida al mismo tiempo. Tianyun por su parte también observó con gran interés la hábil técnica de Coral Paladina. Ella siempre había sido la que recibía los servicios antes, y ahora ver a Coral Paladina y sirviendo a Xiaozi es realmente una experiencia novedosa. Se escuchaban ruidos extraños constantemente provenientes de la habitación, y el rostro de Xiaozi estaba lleno de vergüenza. Xiaozi finalmente se cubrió la cara con la colcha, como si no supiera nada mientras los demás no pudieran verla. La cara de Shina y del Palacio de Coral también estaba roja, y sus ojos siempre miraban furtivamente a Tianyun. Como si estuviera pensando en algo irrespetuoso hacia los dioses. La atmósfera en el aire también se volvió extraña, como si estuviera llena de colores melocotón. Cada vez que Coral Paladina y tocaba suavemente su pulgar, Xiaozi siempre levantaba ligeramente la cabeza y levantaba suavemente la colcha. Coral Paladina y miró los pequeños pies blancos y tiernos frente a ella, con una fragancia de hierba, tal vez debido al árbol del mundo. Sin embargo, bajo el masaje, los piececitos originalmente blancos y tiernos ahora estaban rosados. Los dedos de los pies de Xiaozi siempre estaban estirados o apretados con fuerza. Cuanto más masajeas, más sientes. Coral Paladina y pudo ver que Xiaozi estaba muy nerviosa. Tianyun sonrió cuando vio a Xiaozi enterrándose en la colcha. Originalmente, Tianyun estaba preocupado de que este masaje no le permitiría a Xiaozi sentir el cambio en las emociones. Inesperadamente, por alguna extraña coincidencia, otras emociones se desbloquearon de esta manera. Al menos sé lo que es la timidez. Coral Paladina y extendió suavemente la mano y presionó las plantas de los pies de Xiaozi, su rostro se sonrojó y lentamente extendió su pulgar y comenzó a presionar hacia abajo. Xiaozi se puso rígida al instante, de repente, Xiaozi sintió como si una corriente eléctrica corriera desde las plantas de sus pies directamente hasta su cerebro. Era como si una corriente eléctrica corriera por su cuerpo y todo su cuerpo estuviera rígido. Entonces Xiaozi enderezó la espalda y levantó su linda carita. La cabeza de Xiaozi dibujó un hermoso arco en el aire y salió directamente de la colcha. Toda la cara de Xiaozi quedó expuesta al aire, y su cuello blanco como la nieve estaba ligeramente rojo en ese momento, y no pudo evitar gritar. ¡Ah! Xiaozi no pudo evitar emitir un sonido, y cuando lo notó, Xiaozi instantáneamente se cubrió la boca con las manos con el rostro sonrojado y se enterró profundamente en la colcha como un avestruz. Después de ver esta escena, Tianyun también sonrió suavemente, mirando el otro pequeño pie de Xiaozi frente a él. Uno de los dos pequeños pies de Xiaozi fue masajeado por Coral Paladina y el otro fue colocado en la mano de Tianyun. Todo estaba bien al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, Tianyun descubrió que algo parecía estar mal. El color melocotón en el aire se sentía cada vez más intenso. Después de que Tianyun cerró los ojos y reflexionó por un momento, finalmente sintió que no era adecuado quedarse allí y finalmente suspiró suavemente. Deje que su conciencia caiga en un sueño profundo y que el pequeño dios de la hierba Nasiga tome control del cuerpo. Cuando el pequeño dios de la hierba volvió a abrir los ojos, la inocencia y la pureza natural en sus ojos y el temperamento de su cuerpo cambiaron instantáneamente. Este cambio repentino naturalmente atrajo la atención de Coral Paladina. El Palacio de Coral Shinai descubrió que el sabio frente a él parecía haberse quedado dormido, y ahora era el dios de la hierba. Pero cuando Nasiga vio claramente la escena frente a ella, dos tonos de rojo camello aparecieron instantáneamente en sus mejillas. Mirando a Coral Paladina y que estaba masajeando y a Xiaozi acostada en la cama. Nasiga entendió algo al instante y no se atrevió a mirar a los ojos a Shinai del Palacio de Coral. La pequeña diosa de la hierba Nasiga también juntó sus pantorrillas y sus pies se encogieron, como si estuviera evitando algo. Cuando el dios de la hierba Nasiga vio el corazón del Palacio de Coral y presionó suavemente las plantas de los pies de Xiaozi con sus manos, sus piernas también se debilitaron. Los recuerdos y sentimientos del pasado parecieron surgir en ese momento. La diosa de la hierba Nasiga cerró los ojos nerviosamente, pero luego descubrió que el objeto que estaba masajeando no parecía ser ella misma, por lo que abrió los ojos con cuidado. Esto es, la diosa de la hierba, Nasiga, se quedó atónita por un momento. Frente a ella había un piececito blanco y tierno, que ahora estaba sonrosado.
Nashida miró el pequeño pie frente a ella, y sus ojos también estaban un poco curiosos. En ese momento, los pequeños pies estaban fuertemente abrazados. Y cuando Nashida curiosamente extendió su mano y tocó suavemente la planta del pie, Nashida sintió instantáneamente que había una sensación extraña desde sus dedos hasta la planta del pie de Xiaozi. Cuando Nashida tocó la planta del pie de Xiaozi, una sensación suave y pegajosa surgió de su mano. Era como una masa, pero con una sensación suave y tersa. También era muy suave y cómodo al tacto. Cuando Nashida tocó a Xiaozi, sintió una sensación suave, que era al mismo tiempo extraña y cómoda. Sintió una estimulación muy especial que venía de las plantas de sus pies. Esta estimulación fue como una corriente eléctrica que se extendió por todo su cuerpo, haciendo que todo el cuerpo de Xiaozi se pusiera rígido. Xiaozi agarró la colcha con fuerza con ambas manos y apretó los dedos con fuerza. En ese momento, los ojos de Xiaozi también se volvieron erráticos. La estimulación en ese momento fue más fuerte que la anterior en el corazón del Palacio de Coral. Este estímulo especial parecía penetrar el alma. El rey Árbol Daci, que originalmente dormía en el cuerpo de Xiaozi, no pudo evitar resoplar en este momento. Si puedes ver el alma, puedes encontrarla. En este momento, la piel del cuerpo del rey Árbol Daci también es blanca y roja, y su rostro es. También hubo dos rubores. La sensación de un cuerpo de doble alma se transmitirá a ambas personas al mismo tiempo. El gran rey del árbol Zi puede sentir lo que siente Xiaozi, y ese extraño sentimiento ha estado estimulando la conciencia del gran rey del árbol Zi. Incluso el gran rey del árbol Zi nunca había tenido semejante sentimiento. Como un dios, incluso si es un dios accesible. El gran rey del árbol Zi no puede permitir que otras personas toquen sus plantas. Después de todo, es un lugar sensible, ¿cómo puede dejar que otros lo toquen a voluntad? Pero, ¿quién hizo que el gran rey del árbol Zi conociera a un dios de la hierba tan extraño y recibiera un conjunto de servicios tan extraño? Pero no lo digas, esta sensación extraña y cómoda es algo que el gran rey del árbol Zi nunca había experimentado antes. El dolor era tan intenso que el cuerpo todavía estaba húmedo. Cada vez que las plantas de los pies de Xiaozi se presionaban con fuerza, el cuerpo del gran rey árbol Zi sentía una sensación de hormigueo y todo su cuerpo temblaba levemente. La conciencia cayó en un sueño profundo, lo que no significó que hubiera perdido el sentido del mundo exterior. Las sensaciones del cuerpo se transmitían al alma, lo que también tenía el efecto de estimularla. También hizo que el gran rey del árbol Zi, que había estado durmiendo, pareciera estar a punto de despertar. Sin embargo, dado que la conciencia subjetiva del gran rey del árbol Zi cayó en un sueño profundo, esta estimulación y sensación confortable estimularían lentamente el subconsciente y se recordarían en el subconsciente. No. Solo allí, guau, no, ahí. Esa voz repentina hizo que Nashida volviera al sentido común al instante. Cuando Nashida volvió a centrar su atención en Xiaozi, se dio cuenta de que la cara de Xiaozi estaba roja, y de repente abrazó sus piernas y se acurrucó en la cama. Parecía un gatito asustado, y el sonido que acababa de hacer provenía de Xiaozi. Cuando Nashida miró al Coral Palace Artsea junto a ella, descubrió que la mano del Coral Palace Artsea giraba constantemente en las plantas de los pies de Nashida. Mientras el Coral Palace Artsea giraba, el cuerpo de Xiaozi comenzó a temblar violentamente. El cuerpo joven temblaba todo el tiempo, como si estuviera experimentando algo muy emocionante. Xiaozi, que estaba acurrucada, se abrazó con fuerza en ese momento, como si esto pudiera desahogar la emoción. Xiaozi levantó la cabeza con dificultad, mirando al Coral Palace Artsea que todavía estaba masajeando, y dijo: No, no lo hagas. Demasiado rápido. La sensación de estimulación era demasiado fuerte y el entumecimiento de las plantas de sus pies hizo que Xiaozi fuera un poco insoportable. Después de escuchar la voz de Xiaozi, el rostro de Coral Palace Shinai parecía arder, y su voz era tan suave que sonaba como el canto de un mosquito. Está bien, está bien. Después de escuchar la voz de Xiaozi, Coral Palace Shinai también disminuyó el ritmo. Lo que sorprendió a Coral Palace Shinai fue que Xiaozi no se negó, sino que simplemente pidió ir más despacio. Parece que, a esta Xiaozi también le gustará mi servicio. Coral Palace Shinai pensó así con un sentimiento de orgullo en su corazón y una sonrisa en su rostro. Después del dios de la hierba, Xiaozi se enamoró de su servicio de masajes. Coral Palace Shinai puede alardear de esto ante Ana durante toda una semana. Ahora la técnica de masaje de Coral Palace Shinai es mucho mejor que la de Ana, que es mejor que la del maestro.
Y justo cuando Shomigrass-God Nashida, Shina y Xiaozi estaban recibiendo un masaje. Invierno. Los copos de nieve caían en el cielo y el viento frío soplaba con fuerza, bajando la temperatura hasta el punto de congelación. La turbulencia causada por el viento frío también hizo que los copos de nieve bailaran en el aire. Y entre los copos de nieve que bailaban con el viento y la nieve, un edificio alto y vertical se erguía en la nieve como hielo, inmóvil como el cristal. Y en el pasillo, dos figuras se miraban una a otra en el pasillo. En el trono, en lo más alto, había una figura que miraba tranquilamente al médico que estaba abajo y que exudaba una majestad indescriptible. El médico se arrodilló lentamente en el suelo, con los ojos llenos de respeto, las manos sobre el pecho y se arrodilló sobre una rodilla, hablando suavemente con una pequeña disculpa. Mi reina, la recuperación del corazón de dios de la hierba se ha completado. Entonces, ¿se ha completado la recuperación del corazón de dios de la hierba? Mi reina. Aunque la tarea que me encomendaste se ha completado, hubo un pequeño accidente en el proceso. ¿Qué accidente? Después de escuchar la pregunta de la reina de hielo, el doctor sacó lentamente dos cajas de sus brazos, una de las cuales era el corazón de dios del viento y la otra era el corazón de dios del trueno. Los dos corazones de Dios estaban intactos, pero el color que emitían era un poco tenue, lo que no era gran cosa. Pero cuando el médico sacó el corazón de Dios de la hierba, la reina de hielo quedó atónita. Era un corazón de Dios que emitía luz negra y verde, y había un aliento que hizo que la reina de hielo se sintiera terrible. Si estás infectado con ese poder, incluso tú mismo estarás infectado. Aquella era una fuerza muy corrosiva, pero ¿cómo pudo aparecer una fuerza tan contaminante en el corazón de Dios? La reina de hielo miró el corazón de Dios de color verde oscuro que se encontraba debajo, y su atención estaba siempre en el corazón de Dios. ¿Qué es esto? Después de escuchar la pregunta, el médico puso su mano sobre su pecho, y colocó el corazón de Dios negro y verde frente a él, y explicó suavemente. El corazón de Dios de la hierba se volvió así porque salvó el árbol del mundo. Según el dios de la hierba, eran los tabúes del árbol del mundo, el poder contaminante de la corrupción del conocimiento. Todos fueron concentrados en el corazón de Dios, solucionando así la corrupción y contaminación del árbol del mundo. El precio de esto fue que todo el corazón de Dios de la hierba fue contaminado por tabúes y corrupción del conocimiento. Aunque no sé cómo lo hizo la diosa de la hierba, por el resultado, lo logró. Y el corazón de Dios de la hierba se ha convertido en lo que es ahora. El médico hizo una pausa por un momento y luego continuó con voz de disculpa. Es porque fuimos capaces de completar bien la tarea que el corazón del dios de la hierba se contaminó. Pero, esta situación puede ser más beneficiosa para nosotros. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Después de escuchar lo que dijo el doctor, la reina de hielo obviamente estaba interesada. Después de hacer una suave reverencia, el doctor se levantó lentamente, todavía con una sonrisa en su rostro, y extendió la mano para recoger el corazón del dios de la hierba del suelo. El médico miró el corazón de Dios en su mano, que emitía luz negra y verde, y el fuerte olor a contaminación, pero sonrió y dijo en voz baja. Mi reina, nuestro plan tardará mucho tiempo en implementarse y no puede completarse en poco tiempo. Durante este periodo, si ocurre un accidente o el movimiento es demasiado fuerte, puede atraer la atención de la ley de la naturaleza, y una vez que la ley de la naturaleza baje sus ojos, no terminaremos bien. Aunque el corazón de Dios ahora está contaminado por el poder corrupto del conocimiento prohibido y no puede usarse por el momento. Pero, el corazón de Dios está conectado a la isla del cielo. ¿Te refieres a? Los ojos de la reina de hielo se iluminaron levemente, y era obvio que entendía lo que quería decir el doctor, y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. El rostro del médico estaba lleno de locura y sus ojos eran extremadamente fanáticos mientras hablaba. Sí. Usa el corazón del dios de la hierba para conectarte con la isla del cielo y transmitir la corrupción y la infección del conocimiento prohibido al principio celestial. Esta es una contaminación que ni siquiera el árbol del mundo puede soportar, e incluso el principio celestial se verá afectado. Incluso si no se puede sumergir y contaminar, es suficiente para causarle problemas y no podrá prestarnos atención por el momento. De esta manera, no tenemos que ser tan cautelosos en nuestras acciones, y no tenemos que estar en guardia contra la atención del principio celestial todo el tiempo. Después de escuchar la propuesta del médico, la reina de hielo quedó en silencio. Este es un método muy peligroso.
Si falla, los ojos del principio celestial se verán inmediatamente afectados y la próxima vez todo quedará expuesto y todo terminará antes de tiempo. Pero al mismo tiempo, esto también es una oportunidad. Una vez que tenga éxito, todas las acciones ya no necesitarán tener en cuenta el principio celestial como antes. El progreso del mundo en todas partes también será mucho más rápido, y este asunto también causará problemas para el principio celestial. La reina de las nieves cerró los ojos y sintió cuidadosamente el aliento que venía del corazón de Dios. Infección inmunda, corrupción, ninguna palabra malvada puede describirla. Es una fuerza más maligna y más difícil de combatir que el abismo. Lo más importante es que la tasa de éxito en este asunto es al menos del 50%. Aunque el 50% no es mucho, tienen que lidiar con la ley de la naturaleza, y tienen una tasa de éxito del 50% frente a la ley de la naturaleza. Puedes imaginar lo difícil que es lidiar con este tipo de contaminación. Después de pensarlo detenidamente, la reina de las nieves asintió lentamente hacia el médico. Está bien. Hagamos lo que dices. Esto es una apuesta. El corazón de Dios en la mano del médico flotó y flotó lentamente hacia la dirección de la reina de las nieves. El corazón del dios de la hierba flotaba lentamente en la mano de la reina de las nieves, girando suavemente. Exuda un poder oscuro, maligno y siniestro, que incluso a la reina de las nieves le da miedo. Solo los dioses pueden usar el corazón de Dios para conectarse a la isla del cielo. Una luz azul brilló en la mano de la reina de las nieves, y la energía se inyectó continuamente en el corazón verde oscuro de Dios, haciendo que comenzara a parpadear. El corazón de Dios comenzó a conectarse con la isla del cielo y, junto con el tabú, la corrupción del conocimiento surgió en dirección a la conexión. Isla del cielo. En algún lugar de un lugar misterioso que exuda un poder poderoso, una figura yace allí tranquilamente con los ojos cerrados, muy en paz. Y cuando la reina de las nieves usó el corazón de Dios para conectarse a la isla del cielo, el poder corrupto también surgió a lo largo del canal hasta el otro extremo de la isla del cielo. Cuando el dormido Tianli fue golpeado por la corrupción del conocimiento prohibido, sus cejas se fruncieron fuertemente. El cuerpo se resistió instintivamente, y una luz colorida comenzó a brillar sobre su cuerpo, y la energía extremadamente violenta y creciente comenzó a enfrentar la corrupción. Tianli está luchando contra la erosión de la corrupción del conocimiento prohibido, bajo la corrupción del conocimiento prohibido difícil y oscuro. Ni siquiera la ley de la naturaleza puede eliminar rápidamente toda esta erosión. Y el poder corruptor emergerá un poco con cada pizca de erosión. La corrupción de la ley de la naturaleza y el conocimiento prohibido han atrapado en un punto muerto. El plan del médico tuvo éxito. La corrupción del conocimiento prohibido retrasó con éxito a Tianli. Y antes de que Tianli evolucionara por completo y borrara los tabúes y el conocimiento en el corazón del dios de la hierba, sería imposible terminar. La reina de hielo luego conectó el corazón de Dios a la isla del cielo, y luego inmediatamente se alejó del corazón de Dios para evitar ser infectada por la corrupción del conocimiento prohibido. No mucho después de que la infección comenzara a extenderse desde el corazón del dios de la hierba a la isla del cielo, la reina de hielo sacó su propio corazón de Dios y comenzó a sentirlo. Después de no obtener una respuesta como de costumbre, una sonrisa apareció en el rostro de la reina de hielo. Ella sabía, el plan tuvo éxito. Pero lo que la reina de hielo no vio fue, en ese momento, Tianli en la isla del cielo parecía estar infectado por la corrupción del conocimiento prohibido, y parecía que nada había sucedido. Las comisuras de la boca de Tianli se curvaron ligeramente, sus ojos se entrecerraron ligeramente y sus ojos brillaron con un encanto inexplicable. Después de que el plan del médico tuvo éxito, el médico también sonrió y felicitó a la reina de las nieves. Felicitaciones, reina, nuestro plan ha dado un paso más adelante. Después de esto, creo que nuestros planes futuros serán mucho más fluidos y no habrá más preocupaciones ni obstáculos. La reina de las nieves también asintió con una sonrisa, lo que fue considerado como una aprobación tácita y un agradecimiento al médico. La reina de las nieves miró hacia arriba y miró a lo lejos, con odio en sus ojos, que era la dirección de la isla del cielo. Ella nunca olvidará lo que enfrentó en el pasado. Ahora que puede devolver un poco de esta manera, la reina de las nieves se siente extremadamente feliz. Fue justo en ese momento cuando el médico de abajo, con una mirada algo vacilante en su rostro, le habló lentamente a la reina de las nieves. Aunque nuestro plan tuvo éxito, todavía es difícil acelerar el proceso de recolección del corazón de Dios.
Después de todo, todavía tenemos que enfrentarnos a los dioses, pero la cantidad de corazones de Dios que hemos recolectado es suficiente. Que el principio celestial purifique el corazón del dios de la hierba. No solo puede causar problemas al principio celestial, sino que también nos ayuda a evolucionar y purificar la corrupción y la contaminación del conocimiento prohibido en el corazón de Dios. Esta es una situación en la que todos ganan y también nos ahorrará mucho esfuerzo en nuestras acciones posteriores. De lo contrario, me temo que no podremos resolver la corrupción del conocimiento prohibido. Después de todo, es una contaminación que ni siquiera el árbol del mundo puede soportar. La reina de las nieves asintió suavemente para expresar su acuerdo. En efecto, según dijo el médico, si realmente se le pidiera a la reina de las nieves que lidiara con la contaminación en el corazón de Dios, incluso ella se sentiría impotente. La contaminación de la corrupción del conocimiento prohibido probablemente lo infectaría instantáneamente cuando lo tocara. Lo único que puede purificarlo completamente es probablemente la ley celestial. Pero la reina de hielo miró la hierba en su mano, el corazón de Dios, que aún irradiaba luz negra y verde. Y a juzgar por el grado de corrupción, la velocidad de purificación de la ley celestial es muy lenta. De esto se puede ver que incluso la ley celestial se sentirá difícil al enfrentar la corrupción del conocimiento tabú. Después de la discusión, la reina de hielo descubrió que el médico de abajo no tenía intención de irse. En cambio, miró el corazón verde oscuro de Dios en su mano y preguntó: ¿algo más? Ella volvió a poner sus manos sobre su pecho y saludó, pero no se sintió avergonzada en absoluto y lo dijo respetuosamente. Me pregunto si puedes darme el corazón del dios de la hierba. El poder del conocimiento prohibido y la corrupción e infección que contiene son muy buenos materiales de investigación. El corazón de Dios corrompido por el conocimiento prohibido es un material experimental tan raro. Con su ayuda, mi experimento seguramente dará un gran paso adelante. Los ojos del médico estaban llenos de entusiasmo, su voz estaba llena de emoción y su tono estaba lleno de locura. Con sus manos en alto, sus ojos estaban llenos de entusiasmo, su tono y comportamiento eran tan entusiastas que incluso la reina de las nieves frunció el ceño levemente cuando lo vio. Aunque el médico es la sabiduría de los Fatui, se puede decir que es el más inteligente. Pero también es el más loco. Se atrevió a estudiar la corrupción del conocimiento prohibido, realmente no sé qué más no se atrevió a hacer. Sin embargo, a pesar de esto, la reina de las nieves no rechazó la propuesta del médico. Aunque el médico estaba realmente loco, las cosas que estudió jugaron un papel muy importante. Ya sea en el frente de batalla o en el apoyo de la retaguardia, sus proyectos de investigación cubrieron casi todos los aspectos. Si el médico pudiera realmente estudiar la corrupción del antiguo conocimiento del espejo en el corazón de Dios, e incluso crearlo en un arma, entonces sería una gran mejora para los Fatui en la línea del frente y para la dignidad de todo el país. La reina de las nieves le entregó al médico el corazón de Dios que estaba corrompido por el conocimiento prohibido. El médico guardó con cuidado el corazón de Dios, pero su rostro todavía estaba un poco vacilante. ¿Hay algo más? La reina de las nieves miró al doctor y todavía no tenía intención de irse, por lo que no tuvo más remedio que preguntar nuevamente. Al oír la pregunta de la reina, el médico tosió torpemente. Era evidente que sus reiteradas peticiones resultaban un tanto embarazosas. Eso, reina. Cuando negocié con el dios de la hierba, todas mis rebanadas fueron destruidas. El único que quedó fue el más egoísta. La más loca de mí. Aunque la transacción final fue rentable, perdí todas las porciones y, después de todo, perdí mis ojos de observación. Me pregunto si puedo pedirte otro lote de recursos para hacer una nueva porción. Este trozo será el trozo con mi deseo más próspero y más orientado a la investigación. Este fragmento se utilizará para estudiar los experimentos relacionados con el poder corrupto del conocimiento prohibido y el corazón infectado de Dios. Ese tipo de experimento peligroso todavía necesita ser completado antes de tiempo para que sea más seguro. Y todavía tengo cosas más importantes que hacer, después de todo, las cosas que me ha dicho el payaso no se han completado. Teatro de personajes. El personaje de este número es Xiaozi. Lector. ¿Qué piensas del gran rey Árbol Zi? Xiaozi. Muy gentil y amable, como una madre. Lector. ¿Entonces sabes que ella es tu abuela? Xiaozi. Ah, Xiaozi no lo sabe. Lector. ¿Qué se siente al ser atendido por Coral? La cara de Xiaozi se puso roja instantáneamente y bajó la cabeza ligeramente, su voz muy pequeña. Es una sensación muy extraña pero es muy cómodo.
La cara de Xiaozi se sonrojó con dos nubes rojas, levantó un poco la cabeza y te miró frente a ella un poco avergonzada. Eso, Xiaozi está aquí para pedir un pequeño regalo. ¿Puedes generar electricidad para mí? ¿Por amor? La reina de las nieves miró al doctor en silencio y se quedó un poco sin palabras. Fue un gran logro borrar todos los cortes. Aunque fue rentable en términos del precio pagado y los resultados obtenidos. Además, la solicitud de porción esta vez también fue para el experimento. La corrupción de los conocimientos tabú es muy peligrosa. Si el médico pretende realizar el experimento él mismo, me temo que la reina de las nieves no estará de acuerdo. Después de todo, el médico es el mayor talento de Zidong, y la reina de las nieves no permitirá que se pierda inexplicablemente en esos peligrosos experimentos con una tasa de mortalidad muy alta. La reina de las nieves miró al doctor y asintió suavemente. Está bien. Puedes pedirle al hombre rico que prepare los materiales específicos que se necesitan. La reina de las nieves finalmente aceptó el plan del médico. Después de que la reina de las nieves aceptó, el doctor sonrió y volvió a inclinarse sinceramente. Gracias, reina. Pero la reina de las nieves descubrió que el doctor no tenía intención de irse, y sus ojos todavía la miraban avergonzados. La reina de las nieves miró al doctor impotente y dijo suavemente. Si tienes algo que decir, dilo todo de una vez. Me temo que solo un loco como el doctor desafiaría una y otra vez la majestad de los dioses. Y la reina de las nieves también toleró la provocación del médico porque él era el médico. El médico tosió 2 veces y luego habló en voz baja. Antes de que mi rebanada anterior entrara al árbol del mundo. Descubrí que había una energía que nunca había visto antes en la capa de defensa energética que rodeaba el árbol del mundo. Después de eso, investigué un poco sobre el árbol del mundo y el escudo de energía exterior. Pero se descubrió el instrumento de exploración y se expuso el truco. Me lo advirtieron, pero aunque fue descubierto, aún así gané cierta cantidad de dinero con el abandono. Esa energía es muy ilusoria. Aunque su capacidad se manifiesta en forma de establecimiento de pastizales, su atributo principal no es el sueño. Es una energía más etérea, como si no existiera en este mundo. Y tengo un cierto grado de especulación sobre esta energía. Esa energía desconocida puede estar relacionada con la otra persona en el dios de la hierba. ¿Otra persona? La reina de hielo miró al doctor con cierta duda en su voz. Sí. Respecto a lo que me pediste que investigara antes, ¿por qué el patrón de comportamiento del dios de la hierba? Hay una gran diferencia con el dios de la hierba anterior. La razón del cambio es, el nuevo dios de la hierba parece ser un alma doble en un solo cuerpo. Una parte controla el conocimiento y la otra parte controla la sabiduría. Y cada uno tiene diferentes poderes esenciales. Lo único que está claro ahora es la parte que controla el conocimiento. Su poder es el mismo que el del dios de la hierba anterior en los sueños. Pero el que controla la sabiduría, no lo sé, ni siquiera tú lo sabes. ¿No viste nada cuando lo contactaste? Sí, la parte que controla la sabiduría desconfía mucho de mí. Y también es muy difícil de tratar, digno de ser el dios del conocimiento y la sabiduría. Y tengo el presentimiento de que él parece saber algo, y sabe más que nosotros. ¿Es eso así? La reina de hielo sostuvo suavemente su barbilla con su mano y cayó en un profundo pensamiento. Después de pensar por un momento, la reina de hielo miró al doctor majestuosamente y respondió lentamente. Entonces, estás aquí para pedir fondos, ¿verdad? Sí. El médico tosió varias veces, pero no dudó y accedió directamente. Al fin y al cabo, no era un tema difícil de tratar. En general, al médico no le importa la cantidad de fondos que le reembolsarán los ricos, y el monto de su financiación también es muy alto. Pero cuando el joven maestro propuso aumentar los fondos por primera vez, el médico se enteró después de ser aprobado. Resultó que el dinero que el hombre rico manejaba en el North Country Bank no era tan escaso como imaginaba. Porque después de que el joven maestro propuso aumentar los fondos, los diversos gastos del North Country Bank seguían siendo muy normales. Es evidente que el rico ha estado lloriqueando para sí mismo. Es pobre, pero es solo una pobreza falsa. Incluso después del segundo aumento de fondos, todavía se pueden gastar de manera constante. Aunque no sé cómo lo hizo el hombre rico, ya que él puede hacerlo. Entonces creo que no debería haber ningún problema si aumento ligeramente la cantidad de fondos. Incluso si hay algún problema, el médico cree que los ricos también pueden solucionar el problema. Además, no es como el joven maestro, que solo usa al emperador Rey Roca como escudo para aumentar su salario.
Aunque no sabe cuánto de la cuota gastó el joven maestro en el emperador, debe haber gastado mucho en secreto. Esto se puede ver en el hecho de que el joven maestro ha estado viviendo una vida cómoda hasta ahora. Después de todo, tiene tiempo para ver películas, tomar té y pasar el rato con Zhongli todos los días. El médico utilizó cosas serias para solicitar un aumento de financiación. Aunque no es como el joven maestro, que se entrega al entretenimiento. Pero tener más fondos y recursos para experimentos también es muy bueno para el médico. Después de que la reina de las nieves aceptó, el doctor saludó lentamente y abandonó el salón. El salón volvió a quedar en silencio, dejando solo a la reina de las nieves sentada en el asiento alto. La reina de las nieves se sentó en el asiento alto, mirando en dirección a Shumi y murmurando para sí misma. ¿Un dios de la hierba con dos almas en un cuerpo? Interesante. Después de salir de la sala, el médico regresó rápidamente a su propio laboratorio. El médico sacó el corazón del dios de la hierba que estaba corrompido por el conocimiento prohibido y lo levantó en alto. Bajo la luz, el poder corrupto emitió una luz tenue bajo la luz. El aliento maligno y corrupto que salía del corazón de Dios no solo no incomodó al médico, sino que además le trajo una sonrisa al rostro. Ante tan valiosos materiales experimentales, el médico no podía esperar a comenzar el experimento una vez finalizados los cortes. En cuanto a la locura, el propio médico pensaba que estaba loco. Incluso si hubo una fuga de infección, al médico no le importó. Con una sonrisa loca en su rostro, el médico puso el corazón de Dios sobre la mesa experimental y susurró para sí mismo. El experimento, empecemos. Shumeru. Después de pasar por la ropa del palacio de Coral Earthsea, era obvio que el rostro de Xiaozi ya no estaba tan rígido como antes, y ya no era tan indiferente hacia la gente. Pero esto era solo para el palacio coral del Mar del Corazón. Para Wendy y otras personas comunes, ella todavía tenía esa expresión indiferente. Solo cuando Xiaozi se enfrentó al corazón del Mar de Coral, su rostro se puso rojo de forma antinatural. Al mismo tiempo, sus pies se encogían juntos, como si estuviera alerta a algo. Y después de esa noche, Tianyun también entendió completamente dónde estaban sus debilidades. Aunque su cuerpo y el cuerpo de Xiaozi no son el mismo, tienen debilidades y partes sensibles similares. Aunque Tianyun ha estado llevando a Xiaozi a jugar a la ciudad estos días y dejándola sentir el mundo exterior, siempre se siente un poco incómodo en su corazón. Antes, Tianyun decidió arrepentirse temporalmente y le pidió al médico que eliminara todos los cortes. Además del hecho de que el doctor hizo una mala pasada primero, hay otra razón, es decir, los cortes del doctor tienen demasiados errores. Mientras haya suficientes rebanadas, el médico es casi una existencia inmortal. Y cuando se enfrenta a un médico, Tianyun ya es un dolor de cabeza. Si tienes que enfrentarte a varios cortes del médico al mismo tiempo, probablemente será más problemático. Dado que el objetivo de los tontos es el corazón de Dios, entonces usen esto como amenaza para dejar que el doctor elimine otras rebanadas. Quizás sea mucho mejor dejar solo la porción con la que Tianyun está más familiarizado. Unos días después, afuera de la ciudad de Shunbi hay una figura en la distancia, guiando a muchos niños lentamente hacia la ciudad de Shunbi. El líder es Cole. Por fin aquí. Cole estaba al frente del equipo, liderando a algunos soldados rebeldes, y conducía lentamente a un gran grupo de niños hacia la ciudad de Shunbi. Cuando el equipo fue descubierto en el muro de Shunbi, inmediatamente enviaron a alguien para informar a Zhou Shu. Al mismo tiempo, el capitán en el muro también tomó una decisión instantánea y envió a algunas personas a su encuentro. Después de que Zhou Shu escuchó el informe de sus subordinados, no hubo sorpresa en su rostro. Solo con una sonrisa en sus ojos, asintió lentamente. Lo sé. Envía a alguien a recogerlos. Manden a todos esos niños a la escuela, de acuerdo a su edad, permítales ponerse al día con sus estudios anteriores. El conocimiento finalmente es gratuito y todos pueden aprenderlo. Aprenda más conocimientos. Después de todo, son los pilares de Shumi y la esperanza del futuro. Por cierto. Dejar ir también a Kelai. Esos niños han estado con ella todo el tiempo. Si de repente no está allí, probablemente se preocuparán. También déjale aprender más conocimientos. Sí. Después de escuchar las palabras de Zhou Shu, el erudito que informaba abajo asintió suavemente y luego se retiró lentamente. Después de que los eruditos se fueron, Zhou Shukai miró el sol que colgaba alto en el cielo a lo lejos y suspiró suavemente con emoción. La era actual es una era brillante. La luz brilla en la tierra de Shunbi. El conocimiento ya no es un negocio, sino algo que todos pueden aprender.
Todos los niños pueden aprender conocimientos. ¿Qué época tan maravillosa es esta? El resultado ahora es que el propio Tianyun corrigió lo que es obligación. Educación. Ahora la educación obligatoria es para todos los niños por igual, no solo para la clase alta como antes. Todo el mundo puede aprender conocimientos, y ya no está permitido comprar ni vender conocimientos. En cambio, todo está nacionalizado y todo el que quiera aprender puede hacerlo. Incluso se ha creado una biblioteca especial para aquellos que necesiten consultarla. En Shumi, un lugar donde el conocimiento es honrado y valorado al máximo. El Señor Dios de la Hierba eligió abrir el conocimiento para que todos puedan aprender. Esto es algo grandioso y también algo que beneficia a todas las personas. Aunque la gente no lo dijera, todos estaban agradecidos al Señor Dios de la Hierba en sus corazones. Lo que Zhou Shu no podía entender era que algunos estudiantes parecían tener algunas opiniones sobre la tarea. La tarea obviamente sirve para consolidar los conocimientos. No basta con aprender el conocimiento. Solo cuando lo haces tuyo puedes absorberlo verdaderamente. Para ayudar a los niños a aprender mejor, Zhou Shu también se puso en contacto con librerías y algunos académicos. Después de una cuidadosa discusión e investigación con esos eruditos, de acuerdo con los requisitos del dios de la hierba, diferenciar el conocimiento. Por fin se produjeron 100 colecciones de tareas. Según la diferenciación de conocimientos de los examinados, estos se dividen en niveles elemental, intermedio y avanzado. Todos aquellos que quieran aprender empezarán desde lo más sencillo para ir aprendiendo cosas más avanzadas. Y el comienzo suele ser el más difícil, por eso 50 de las 100 colecciones de tareas son de contenido elemental. Gracias a los esfuerzos de Zhou Shu, todos los niños de la escuela pueden tener 30 tareas para consolidar sus conocimientos. Estudiante. Gracias. Resulta que los esfuerzos de Zhou Shu son efectivos y la velocidad con la que los niños absorben el conocimiento también aumenta exponencialmente, muy rápidamente. Cada vez que se complete uno de los 30 conjuntos de tareas, recibirán inmediatamente un nuevo conjunto de tareas. Y continuarán cambiando de lo simple a lo difícil hasta completar los 100 conjuntos de tareas. Y solo después de que todos estén calificados, se considerará que se han graduado y completado sus estudios. Sin embargo, en un ambiente de aprendizaje tan bueno y libre, algunos estudiantes tienen cierta resistencia a las tareas. Para ello, Zhou Shu envió gente para comunicarse con sus padres. Cuando sus padres se enteraron de esto, dieron a sus hijos una educación de amor. Después de la educación amorosa de los padres, esos niños obviamente se volvieron más estudiosos y la resistencia original desapareció. Resulta que la educación del amor es efectiva. La educación del amor por parte de los padres puede ayudar a los niños a distinguir el bien del mal. El sol brilla frente a la ventana y Zhou Shu sonríe. Con el amor de sus padres, esos niños deberían estar muy felices. Niño. Gracias. Afuera de la ciudad de Shumi, después de ser recogidos, esos niños fueron asignados a varias escuelas cerca de la ciudad de Shumi. Las personas que son familiares o cercanas se organizan en una clase para estudiar y educarse. Y se les dice específicamente que presten atención a las comidas diarias, para asegurarse de que sean completas y nutritivas. Estos jóvenes y adolescentes son el futuro del país y la esperanza de la nación, y no debe haber errores. Zhou Shu también está muy preocupado por esos niños. Incluso después de haber hecho los arreglos necesarios, el personal de la librería trabajó horas extra día y noche para imprimir la colección de tareas. Solo le tomó 3 días a Zhou Shu lograr que todos los niños que acababan de regresar a Shumi tuvieran 30 colecciones de tareas. Este es el regalo de Zhou Shu a esos niños, y también es su profundo amor por ellos. Niño. Tu afición es profunda. Abismo. Flotaba una niebla oscura y la energía del abismo impregnaba el aire. Y en un trono en algún lugar, estaba sentada una chica rubia. No muy lejos, un mago del abismo estaba informando. Su Alteza, según las noticias de los Fatui, han recuperado con éxito el corazón del dios de la hierba, y ahora la recuperación del corazón del dios está casi terminada. El mago del abismo acarició la expresión de Yu Shenqian con su mano y se inclinó respetuosamente. ¿Ah, sí? ¿Está casi completa la recuperación del corazón de Dios? La muchacha rubia apoyó la cabeza con una mano y se reclinó en el trono. Ying miró al mago del abismo frente a ella, se interesó en lo que decía y lentamente se sentó derecho. Entonces, su plan final está a punto de comenzar. En este caso también debemos prepararnos con antelación. ¿Qué pasa con el arreglo en Mon? Después de dudar por un momento, el mago del abismo se arrodilló en el suelo e inmediatamente admitió su error.
Princesa. Nuestro acuerdo en Mount se topó con una feroz resistencia. Yin permaneció en silencio por un rato, frunció el ceño ligeramente y preguntó en voz baja. ¿Es mi hermano otra vez, ejem? ¿Intervino el viajero? No, fueron esas personas de los caballeros. Su ataque y la destrucción del círculo mágico tuvieron un gran impacto. Y según las noticias que acabamos de recibir, el doctor parece estar estudiando algunas armas y experimentos especiales. Quizás para entonces. Así que, intercepten el lote de armas. De esta manera nuestros trámites en Mount serán más fluidos. Entonces hagámoslo. Dado que el viajero no está en Mount, ¿dónde está el viajero ahora? Tu pariente de sangre ha estado ayudando a la gente de Inazuma. Tiene un alto prestigio en Inazuma, y ha estado ayudando a otros en diversas tareas. Apenas ha regresado a Mount en los últimos meses. Después de escuchar las palabras del mago del abismo, Yin sonrió raramente en su rostro. Parece que mi hermano sigue siendo tan servicial como antes. El mago del abismo también vio que su Alteza Real parecía estar de buen humor y rápidamente tomó el control y dijo: sí, su Alteza Real. Incluso los llaman elfos de los deseos en Inazuma. Incluso hay un dicho que dice que siempre y cuando uses la piedra original para encontrarlos y pedirles un deseo, entonces todos los deseos se harán realidad. Yin. Después de escuchar lo que dijo el mago del abismo, la sonrisa de Yin se congeló en su rostro, se dio la vuelta y se cubrió la cara con las manos. Obviamente, después de escuchar esta noticia, el orgullo en su corazón se transformó en nudos. ¿Y ahora qué? ¿Sigue trabajando como espíritu de los deseos en Inazuma? En ese momento, Yin realmente no sabía qué decirle a su hermano. Aunque él era servicial, ¿por qué se sentía tan mal? Efectivamente, su hermano seguía tan terco como siempre. Después de escuchar la pregunta de la princesa, el mago del abismo respondió suavemente. Según la información que recibimos, su pariente consanguíneo. Después de completar la serie de misiones del libro del trueno de los rebeldes, fue al santuario Narukami Taisa para completar el libro Sakura de Yae Kamiko. Ahora ha puesto un pie en el camino hacia Sumeru, ¿es eso así? Yin sostuvo su barbilla con su mano y asintió pensativamente, y luego continuó dando instrucciones. Si hay más novedades, recuerda informarme a tiempo. Recopila la información anterior en un libro y dámelo más tarde, tal como antes. El mago del abismo se inclinó nuevamente, con los ojos llenos de respeto. Sí. Princesa. Sumeru. Después de que el viajero pasó a través de una cueva en el abismo de rocas estratificadas y encontró el camino a Sumeru. Por fin llegamos a Sumeru. Cuando el viajero atravesó el oscuro agujero del árbol y el túnel y llegó a Sumeru fuera de la entrada de la cueva. Los ojos del viajero se iluminaron cuando miró los imponentes árboles y el exuberante mundo frente a él. Paimon simplemente observaba emocionado desde un costado, y el paisaje frente a él volaba de un lado a otro frente a Kon con entusiasmo. ¡Guau! Es tan hermoso. ¿Es este Shumi? Debe haber mucha comida deliciosa aquí. El viajero asintió con la cabeza y luego los dos se dirigieron al bosque con curiosidad y emoción. Después de explorar el bosque por un tiempo, de repente olió un olor extraño y luego el viajero perdió el conocimiento. Cuando el viajero despertó de nuevo, se encontró en una casa de madera y había una niña a su lado. Era Cole. Se suponía que Cole estaría en la escuela, acompañando a esos niños. Al enfrentarse a los 30 regalos llenos de mucho amor enviados por Zhou Shu, Cole finalmente regresó al bosque con el argumento de que el señor dios de la hierba tenía otra tarea para que ella completara. No fue porque la tarea fuera demasiado difícil y Cole no quisiera hacerla. Pero lo que sorprendió a Cole fue que solo llevaba poco tiempo en el bosque. De hecho, se encontró con el viajero rubio y la extraña mascota voladora mencionada por el dios de la hierba. Pero al parecer les había afectado el incienso colocado en el bosque. ¿Dónde está esto? El viajero Kong se frotó la cabeza mareada, abrió los ojos, miró a la chica frente a él y preguntó. Traveler Kong no estaba demasiado alerta, ¿por qué Traveler Kong no sentía hostilidad ni peligro por parte de la chica que tenía frente a él? En cambio, ella era amigable con él, pero ¿por qué era amigable si nunca se habían conocido? Eres el famoso viajero, ¿verdad? Paimon miró a Cole con sorpresa, voló al lado de Cole con curiosidad y dijo con sorpresa: «¡Guau! Nuestra reputación se ha extendido tanto». Cole se cubrió la boca y se rió entre dientes, sirvió una taza de té para el viajero que tenía frente a él y luego se rió entre dientes y dijo: «Por supuesto. La reputación del famoso viajero también es muy popular en nuestro Shumi. La historia del niño rubio y su espíritu de deseo se ha extendido por todo nuestro Shumi.
Después de escuchar las palabras de la muchacha frente a él, el viajero se llenó de orgullo, incluso acostado en la cama, con las manos en el pecho. Y Paimon estaba en el aire con sus manos en su cintura, luciendo orgulloso, y sus piernas miraban sin parar. Jeje, parece que seguimos siendo muy famosos. No esperaba encontrarte aquí. De hecho, siempre he querido pedirte un encargo. ¿Qué comisión es? No te preocupes, cuéntanoslo. Solo porque salvaste al viajero, te ayudaremos. Para ser precisos, es la comisión del dios de la hierba, una comisión de los dioses. Paimon y el viajero se miraron y sus caras también estaban muy sorprendidas. Sí, la recompensa por la comisión es de 160 piedras en bruto, pago único por adelantado. Esta comisión, lo aceptamos. Antes de que Cole terminara de hablar, Paimon tomó la iniciativa y aceptó la tarea. Los ojos del viajero se iluminaron. Era la primera vez que aceptaba una tarea y un encargo. Entregar 1600 piedras en bruto por adelantado. ¿Es realmente una comisión de Dios? Es realmente generoso. Al ver la pasión de los dos, Cole se rió entre dientes y dijo: aunque la recompensa es alta, la tarea es un poco larga. Esta es una tarea en serie y el comienzo de la tarea. Es esperar que si conoces a alguien que necesita ayuda, por favor ayúdalo. ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo, no hay problema, déjalo en nuestras manos. Ayudar a los demás es lo que hacemos. Paimon se dio unas palmaditas en el pecho con confianza. El rostro del viajero también estaba lleno de sonrisas y confianza. Y Cole pareció recordar algo en ese momento. Oh. Ah, cierto, el nombre de esta tarea en serie es, el libro del bosque. El viajero que originalmente estaba sonriendo, se congeló cuando escuchó las 3 palabras libro del bosque. Paimon por su parte se quejó porque es otra tarea con la palabra libro. Esta vez debería ser una coincidencia, ¿no? Después de escuchar las palabras de Paimon, el rostro del viajero se relajó un poco y asintió para consolarse. No es tan casual, debería ser solo una coincidencia. Después del viaje, el viajero asumió una serie de tareas llamadas el libro del bosque de Cole. Tomó consigo a Paimon y emprendió nuevamente el viaje, comenzando su jornada misional. Unos días después, Inazuma había muchos cadáveres apilados afuera de un determinado sitio experimental, y varios Fatui sostenían antorchas y quemaban los cadáveres alrededor. El capitán a cargo sostenía una antorcha y solemnemente instruía a la gente que lo rodeaba. Todos los cuerpos de estos sujetos experimentales deben ser quemados y no debe quedar ningún residuo. Este experimento es muy peligroso y todos los sujetos experimentales deben ser destruidos. Sí. Los Fatui que estaban a su alrededor asintieron uno tras otro y arrojaron las antorchas que tenían en las manos. Los cadáveres llenos de vino ardían en un fuego furioso. Incluso desde la distancia, se puede ver que todos los cuerpos tienen líneas rojas. Sus rostros también tienen la expresión dolorosa antes de la muerte, pero sus ojos están entumecidos, como si hubieran sufrido una tortura inhumana antes de morir. Y el grupo de Fatui que está al lado de ellos es un nuevo grupo de Fatui que han sido incorporados. Debido a que este experimento es demasiado peligroso, incluso el personal que participa en la destrucción de los cuerpos será rotado cada semana. El capitán miró con lástima al nuevo grupo de Fatui, luego se dio la vuelta y se fue, dejándoles el lugar. En el laboratorio, el médico sostenía un tubo de reactivo y se reía a carcajadas. Jajaja. Genial, por fin lo logré. El médico miró el reactivo en su mano con ojos brillantes que exudaban un aliento siniestro. Después de muchos días de investigación sobre el corazón de Dios corrompido por tabúes, el médico logró extraer de él algunas cosas útiles. Ahora el reactivo en la mano del médico es producto de la fusión del residuo del demonio y la corrupción del conocimiento tabú. Esto servirá como una nueva generación de armas bioquímicas para mejorar el poder del reino del invierno. El médico entrecerró los ojos y miró el reactivo que tenía en la mano, que exudaba un aliento maligno. Incluso podía sentir un poder que era muy similar a la corrupción del conocimiento prohibido. El médico miró el reactivo en su mano y asintió con satisfacción. Con estas cosas el plan será mucho más fluido. Después de tantos días de experimentos, aunque se sacrificaron muchos sujetos experimentales y se consumieron muchos recursos, la investigación finalmente tuvo éxito. El médico tomó el reactivo, se dio la vuelta y salió. Había un asistente cerca del laboratorio. El médico empacó cuidadosamente el reactivo en una caja y se lo entregó al asistente. Envíale esto a Winter. Es muy peligroso y no debe haber errores. Este doctor es la rebanada recién hecha.
Es también el momento en el que el médico está más entusiasmado y loco por la investigación. El gran experimento tabú requiere valentía y el coraje de no temer los riesgos. En el campo experimental anterior, el experimento fue descubierto por la reina poco después de su inicio. La reina prohibió al médico realizar experimentos tan peligrosos con su cuerpo, y también prohibió realizar experimentos peligrosos en invierno. El médico no tuvo más remedio que dejar que el nuevo trozo fuera a Inazuma para continuar con el experimento. Afortunadamente, después de un largo período de investigación, finalmente tuvo éxito. Se completó la muestra del mundo experimental y nació el primer producto terminado. A través del residuo del dios demonio, más el poder de corrupción del conocimiento tabú. Este reactivo puede otorgar a las personas un poder muy poderoso, incluso la gente común puede compararse con aquellos que tienen los ojos de Dios. Lo más importante es que su durabilidad no es comparable a la del mal de ojo. Es solo que el poder contagioso es muy fuerte y debe manejarse con cuidado. Después de que el asistente tomó el reactivo que le pasó el médico y lo colocó con cuidado en la caja, saludó respetuosamente. Tu voluntad. Después de que el asistente terminó de hablar, se giró y se fue. El médico se quedó allí, mirando cómo la figura del asistente se alejaba, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas y un arco peligroso destellando en sus ojos. Buen espectáculo, está a punto de comenzar, abismo. Una chica rubia estaba parada frente al trono con los brazos cruzados sobre el pecho, y frente a ella estaba arrodillado un apóstol del abismo. El apóstol del pueblo del abismo cumplió su promesa, se arrodilló sobre una rodilla frente a su pecho e informó respetuosamente en voz baja. Su Alteza. Después de tanto tiempo de investigación, finalmente descubrí la fuente del movimiento anormal. El médico estaba realizando un nuevo experimento, y este experimento era muy diferente. No solo era igual a lo habitual, sino que se volvió más oculto. Parece que están encubriendo algo deliberadamente. Justo ahora, nuestro espía escondido en Inazuma envió un mensaje. La investigación secreta del médico ha producido resultados y ahora está en camino a Dongbudon. Me pregunto si nosotros, Yin cerró los ojos, luego los abrió lentamente de nuevo, con un arco peligroso destellando en sus ojos, y habló en voz baja. El comportamiento de Fatui esta vez es tan anormal que debe haber algo que tramar. La acción es tan encubierta, ¿qué están investigando? Una arma de investigación tan secreta debe ser extraordinaria. Intercéptalo. Úsalo para mí. El apóstol del abismo se inclinó nuevamente, hablando respetuosamente en voz baja. Sí. Princesa. El barco estaba amarrado en algún lugar de Inazuma, y varios equipos de Fatui estaban estacionados cerca. El asistente colocó el reactivo en una caja muy especial, que podía aislar el abismo y evitar que el aliento corrosivo se escapara. Y este transporte secreto especial también fue escoltado por 10 equipos de Fatui. El hecho de que se utilizaran tantas tropas para escoltar este pequeño reactivo demuestra su importancia. Y el hombre rico que era uno de los arcontes también viajaba con ellos. 2 miembros llevaban cajas y caminaban lentamente hacia el barco, mientras el asistente que estaba a su lado les decía nerviosamente. Tengan cuidado. Si algo sale mal, todos morirán. Las cosas que hay dentro son muy peligrosas y no debe haber ninguna estimulación violenta. Al hombre rico que estaba a su lado no le importó, hizo un gesto con la mano, pidió a los 2 miembros que aceleraran el transporte y dijo. Oye. ¿Qué tiene de aterrador una simple caja? ¿Por qué estás tan nervioso? Pero, el asistente quiso decir algo, pero fue interrumpido por el hombre rico. Está bien. Está bien. Me haré responsable de cualquier problema. El asistente se quedó en silencio, mirando la mirada indiferente del hombre rico, abrió la boca para decir algo, pero después no lo dijo. La situación de los reactivos y la situación de este experimento son todos secretos, y los ricos no tienen derecho a saberlo. Solo los asistentes que participaron y observaron este experimento sabían qué tipo de poder tenía el pequeño reactivo. Al observar a los sujetos experimentales muertos, se han amontonado formando una pequeña montaña. Se necesita cavar un hoyo enorme y quemarlo todos los días para destruirlo, lo que demuestra lo peligroso que es. Además, el personal en llamas se rota cada 7 días, y no se les retira, sino que se les mata en un lugar oculto. El médico nunca permitirá que las personas que estén en contacto directo con los sujetos experimentales y con la contaminación sigan con vida. El médico sabe mejor que nadie lo terrible que es el experimento y la contaminación. Así que, incluso si trabajan para el país Cidon, también son los tontos que trabajan para él. El médico no tiene ninguna piedad.
Para evitar accidentes, el médico incluso dispuso que en esta escolta participarán personas ricas. Originalmente, no quería que el joven maestro los escoltara juntos, pero era un desperdicio de talento dejar que un oficial ejecutivo los escoltara. Si dos oficiales ejecutivos los escoltaran, sería un poco llamativo y atraería la atención de todas las partes. Bajo la escolta de los ricos, el equipo también pasó por el pasaje secreto sin problemas y se dirigió hacia Cidon. En el camino las olas agitaban los pies del barco y todo parecía en calma y no pasaba nada. El hombre rico estaba tendido en la cubierta al sol, aburrido, con sus dos espadas colocadas a un lado. También había un trapo a un lado, que obviamente fue usado para limpiar su amada espada. En ese momento, una grieta negra apareció de repente en la cubierta, revelando el poder del abismo. Ante la repentina situación, el hombre rico se puso alerta al instante. Sostuvo las dos espadas en sus manos y dio 2 pasos hacia atrás. En ese momento, la grieta se abrió de repente y una figura salió de ella. Era el apóstol del abismo. El apóstol del abismo miró al hombre rico que tenía frente a él y no dijo nada. Su figura desapareció al instante y corrió hacia el hombre rico. El cuerpo del apóstol del abismo se convirtió en una imagen residual y disparó directamente al hombre rico. El hombre rico también levantó sus 2 espadas instantáneamente y adoptó una postura defensiva, pero sus cejas estaban ligeramente arrugadas. ¿Cómo pudo el abismo aparecer aquí? Lógicamente hablando, la relación entre los Fatui y el abismo, aunque no es buena, tampoco es mala. Pero de repente fueron atacados, pero el hombre rico no tuvo tiempo de pensar en ello y levantó su espada, por lo que cortó al apóstol del abismo frente a él. La espada larga roja se convirtió en una llama ardiente, quemando medio arco de llama, volando hacia el apóstol del abismo. Cuando el apóstol del abismo se enfrentó a la llama entrante, su cuerpo de repente parpadeó. La llama realmente penetró el cuerpo del apóstol del abismo y bombardeó el mar detrás de él. En ese momento, el apóstol del abismo también se acercó al hombre rico y levantó el arma que tenía en la mano. La energía del abismo negro continuó acumulándose hacia el arma y formó un aliento oscuro y maligno y presión para oprimir al hombre rico. El apóstol del abismo cayó ferozmente hacia el hombre rico. Frente al repentino ataque del apóstol del abismo, los ojos del hombre rico brillaron con espíritu de lucha y de repente gritó en voz alta. Hielo y fuego. ¡Ay, Dios mío! Las 2 espadas del hombre rico destellaron con los colores del hielo y el fuego, y se entrelazaron entre sí. El hombre rico cruzó sus 2 espadas sobre su cabeza para resistir el ataque del apóstol del abismo. Auge. Se oyó un fuerte ruido en el lugar donde chocaron, e incluso la proa del barco, que había estado estable, presionó de repente hacia abajo, y la popa se levantó de repente. Entonces todo el barco se desplomó con fuerza, arrojando enormes cantidades de agua al agua. Los tontos de los alrededores habían llegado aquí en el momento en que comenzó la batalla. Aunque también estaban llevando a cabo sus propios ataques, sus ataques no podían tocar la figura del apóstol del abismo en absoluto. Después de un rato, el apóstol del abismo sonrió y se inclinó hacia adelante para saludar al hombre rico que tenía delante. Mi misión está cumplida. Es muy divertido pelear contigo. Entonces, hasta luego. El anciano estaba tan enojado que estaba a punto de morir. Mientras hablaba, una enorme grieta apareció de repente detrás del apóstol del abismo. Y el apóstol del abismo desapareció en la grieta. Entonces la grieta desapareció, dejando al hombre rico parado allí, aturdido. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué vino y peleó conmigo inexplicablemente y luego se fue inexplicablemente? El hombre rico guardó sus espadas dobles y dudó de su vida. Justo en ese momento, un grito de un Fatui vino de repente detrás de él. ¡Oh, no! La caja experimental transportada ha desaparecido. Al oír las palabras de Fatui, el hombre rico quedó atónito. Luego giró la cabeza y miró al soldado, preguntando con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? El soldado se asustó por la repentina mirada del hombre rico, y su voz se volvió un poco vacilante, pero aún así volvió a hablar. Las cosas que se transportan, se han ido. El hombre rico corrió al lugar donde originalmente estaban guardadas las cajas. Cuando abrió la puerta y miró el lugar donde originalmente estaban guardadas las cajas, estaba vacío en ese momento. Entonces el hombre rico pidió a la gente que buscaran por todo el barco de arriba a abajo, pero nadie encontró la caja. Maldita sea. El hombre rico miró el lugar vacío frente a él, su rostro estaba un poco feo y su mano derecha golpeaba con fuerza la tablilla. No fue a ese momento que el hombre rico se dio cuenta de que el apóstol del abismo justo ahora solo estaba para retrasarlo. Para llamar su atención para que otros pudieran robar.
Lo que el hombre rico no podía entender era, las cosas que escoltaban esta vez en realidad estaban siendo espiadas por el abismo. ¿Qué clase de cosas se le ocurrieron a ese doctor loco? En este momento, el hombre rico recordó lo que el asistente había dicho al principio. Las cosas que hay dentro son muy peligrosas. No se pueden experimentar sacudidas violentas ni colisiones. De lo contrario, morirás. El hombre rico recordó entonces que en la batalla anterior, todo el barco parecía haber temblado con extrema violencia. Los ojos del hombre rico brillaron con un poco de preocupación, y miró al cielo con preocupación y suspiró suavemente. No esperaba que mi misión de escolta fracasara igualmente. Espero que no pase nada. En ese momento, otro apóstol del abismo que sostenía la caja brillaba de orgullo en sus ojos. Acaba de demostrarse que el reactivo almacenado en la caja tenía grietas que el apóstol del abismo no había descubierto. Un aliento profundo y oscuro acompañado de corrupción se iba filtrando lentamente. Lunes. Varios magos del abismo se reunieron en las ruinas del dragón del viento para discutir el próximo problema de defensa. Los caballeros de Mond han estado atacando con demasiada fiereza estos días. Han causado graves daños a la construcción del círculo mágico. Sí, si esto continúa, no sé cuándo podrá completarse la misión. Nuestras bajas son demasiadas, esta no es una solución. De repente se abrió una grieta y se filtró un soplo del abismo. Este cambio repentino hizo que los tres magos del abismo retrocedieran instantáneamente, arrodillándose sobre una rodilla en el suelo y saludando respetuosamente. Un apóstol del abismo se acercó a ellos con una caja en sus brazos, les entregó la caja y dijo suavemente: esta es un arma apoyada por los Fatui del Reino del Invierno. Se dice que tiene un poder asesino muy poderoso en la etapa experimental. Creo que esto debería poder ayudarle a resolver la situación actual. Sí. Los magos del abismo aceptaron de inmediato y, al mismo tiempo, miraron con curiosidad la caja especialmente hecha frente a ellos. Váyanse. No defrauden a su Alteza Real. Después de decir esto, el apóstol del abismo regresó a la grieta oscura detrás de él y desapareció. Solo un grupo de magos del abismo quedaron mirándose unos a otros, mirando la caja frente a ellos, y nadie dio el primer paso. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo abres? ¿Por qué no tú? Varios magos del abismo se pelearon y, después de discutir durante un rato, finalmente decidieron dejar que un hombre de Ilchou abriera la caja. No se les puede culpar por ser tan cautelosos, pero las cosas que transportaban antes eran todas extrañas. Incluso desenterraron unas cajas muy extrañas. Al abrirlas, las cosas que contenían eran aún más extrañas y explotaron violentamente al tocarlas levemente. Se dice que cierto mago del abismo murió inesperadamente. En esta explosión. Se dice que el origen de la explosión fue una broma de un niño rojo que puso una bomba en la caja. Después de ese incidente, todos los magos del abismo sienten respeto por la caja sellada. Los magos del abismo no se acercarán ni lo tocarán, e incluso si lo abren, dejarán ir al hombre de la colina. Y el hombre de la colina caminó hacia la caja aturdido, listo para abrirla. La caja tiene un sello muy fuerte, que puede garantizar que el aliento del interior no se escape. Después de la violenta colisión y el temblor, el aliento quedó en el reactivo en la caja. Se ha extendido poco a poco al interior de la caja a través de las grietas. Esta caja en sí sirve para evitar que el reactivo se dañe. La primera vez, la última vez, la última vez. Ese momento, estos montículos y los magos del abismo no sabían a qué se enfrentaban. Esta cosa, que estaba cargada con el residuo del dios demonio y el poder corrupto del conocimiento prohibido, fue estudiada por el médico. En este momento se ha producido una fuga. La caja más externa es la última capa de barrera. Una vez abierta, es como abrir una caja de Pandora. Nadie sabe qué pasará. Pero solo hay una cosa que es segura. Provocará un desastre terrible. Al final, el montículo abrió la caja, y después de que la caja se abrió, el aliento corrupto se extendió instantáneamente. Las personas Kyukyu que estaban más cercanas a él se mancharon inmediatamente con esta energía corrupta negra, pero no lo notaron. Cuando Illokman tomó el reactivo de la caja, los tres magos del abismo que estaban a su lado se miraron desconcertados. ¿Qué es esto? No sé, ¿debería haber algo para beber? Los tres magos del abismo miraron con curiosidad el reactivo con líquido extraño frente a ellos. Como magos, podían sentir un aliento malvado y profundo. El aliento maligno y corrupto hizo que incluso los magos del abismo se sintieran un poco espeluznantes. Pero cuando pensaron que era un arma, no les importó demasiado.
Después de otra discusión, los magos del abismo finalmente decidieron dejar que el hombre de Illok bebiera el líquido. Bebe un poco para ver cuál sería la reacción. El hombre de Illok también bebió un poco del líquido como le indicaron. Pero justo después de beber un poco del líquido, el reactivo en la mano de Illokman cayó directamente en la caja. Al mismo tiempo, se cubrió el cuello con ambas manos y comenzó a temblar por todas partes. Kyukyu cayó al suelo de dolor, rodando y luchando por el dolor, y al mismo tiempo, dejó escapar un rugido doloroso. Esta escena repentina hizo que los otros 3 magos del abismo se alertaran instantáneamente y se mantuvieran alejados de allí. En este momento, los 3 magos del abismo llegaron a un juicio común. Era una botella de veneno. De repente, salió humo negro del cuerpo del hombre de la colina y comenzaron a aparecer líneas de color rojo sangre en su cuerpo. Una poderosa energía maligna brotó del cuerpo del hombre de la colina. Y cuando las líneas rojas invadieron el cerebro, el hombre de la colina comenzó a temblar violentamente. La fuerza interna comenzó a mejorar continuamente la condición física de Illman, y los ojos originales se volvieron completamente negros en este momento. Las líneas rojas en el cuerpo del hombre de la colina se profundizaron gradualmente desde el rojo claro inicial a un rojo brillante como la sangre. Al final, a medida que el rojo continuó acumulándose, el rojo se hizo gradualmente más espeso y comenzó a tornarse negro. Comenzaron a aparecer manchas negras en las líneas rojas. En el momento en que aparecieron las manchas negras, el cuerpo del hombre Kyukyu comenzó a hincharse violentamente. En un instante, superó el tamaño de los matones de Ilchou y alcanzó un tamaño cercano al del rey de Ilchou. Era incluso más grande que el rey Ilchou, y todo su cuerpo estalló con un poder extremadamente fuerte. Sintiendo el surgimiento repentino de poder del Ilchou frente a él. Los 3 magos del abismo estaban todos sorprendidos, con emoción y sorpresa en sus ojos. Este poder. ¡Qué poder tan poderoso! Quiero tener este tipo de poder. No había miedo en los ojos de los 3 magos del abismo, sino emoción y fanatismo. No había miedo de la horrible aura corrosiva. Los magos del abismo vinieron originalmente del abismo, y ya estaban acostumbrados al aura oscura similar al abismo. Pero lo que los magos del abismo no se dieron cuenta fue que durante el período de su existencia, el aura negra había comenzado a permear y afectar sus mentes. Las pupilas de los magos del abismo gradualmente se estaban volviendo negras y el blanco de sus ojos estaba disminuyendo gradualmente. Aunque las pupilas no se volvieron negras tan rápidamente como las de Ilkulber, y el cuerpo no mostró anormalidades obvias. Sin embargo, líneas rojas comenzaron a aparecer débilmente en los cuerpos de los magos del abismo. Bajo la influencia de ese aliento especial, un mago del abismo finalmente dio un paso adelante y bebió el reactivo que rodó por el suelo. Después de beberlo, los magos del abismo se arrodillaron en el suelo con dolor. Todo el cuerpo comenzó a sentir una sensación de hormigueo agudo, como si todas las células del cuerpo estuvieran sufriendo erosión y corrupción. Y el reactivo que se derramó en el suelo, el líquido fue hundiéndose en el suelo. Las flores y plantas a su alrededor se marchitaron en un instante y poco a poco se extendieron hasta formar una tierra muerta, sin nada de verde ni vitalidad. Las líneas rojas se extendieron rápidamente por todo el cuerpo del mago del abismo, exactamente igual que el Ilkulber anterior. Pero después las líneas rojas se extendieron por todo el cuerpo del mago del abismo. Rápidamente se volvió más espeso y luego se volvió de un negro intenso, y las líneas negras impregnaron el cuerpo del mago del abismo. Originalmente, había el aliento del abismo en su cuerpo, y con este aliento maligno y corrupto, se volvió aún más oscuro. La intensidad energética del mago del abismo ha superado con creces la del propietario del ojo de Dios superior. Ese poder extremadamente corrosivo impregnó el cuerpo del mago del abismo. Bajo la erosión de este poder, comenzaron a aparecer líneas rojas claras en todo el Ilkulber en todo el campamento. Esto hizo que su poder fuera mayor, su defensa más fuerte y tuvieran menos miedo a la muerte. Sin embargo, todos los Ilbilies han perdido el blanco de sus ojos, dejando solo los ojos oscuros como el abismo, y las líneas rojas están por todo su cuerpo. Cuando las líneas rojas se extiendan sobre la parte superior de sus cabezas, las pupilas se volverán completamente negras. A medida que la infección comienza a propagarse, cada vez más criaturas se infectan. La crisis de la infección ha comenzado. La batalla había terminado, y la batalla había terminado. Lunes. Hay muchos campamentos alrededor de las ruinas del dragón del viento, y los caballeros están acampando en los campamentos. El equipo de patrulla que está afuera también está constantemente yendo y viniendo.
Proteger este campamento de los peligros de la noche es también prevenir los ataques furtivos de los habitantes de las colinas. Todos los caballeros están de mal humor porque han sufrido la primera derrota del día. Esa gente de las colinas tiene líneas rojas por todo el cuerpo, parecen locos y su fuerza se ha vuelto aún mayor. Después de un día de lucha durante el día, pagaron un alto precio y finalmente ganaron la batalla con dificultad. Esto se debe a que el capitán Kaya salvó la escena. De lo contrario, hoy habría más víctimas. Todos los Hillbillies con los que lucharon hoy tenían pupilas negras y líneas rojas en sus cuerpos, lo que parecía muy espeluznante, pero como caballeros, no se dejarían intimidar por la apariencia. Pero lo que no esperaban era que aquellos paletos fueran más agresivos que ellos, e incluso podrían ser calificados de locos. Atacarían a todas las criaturas que vieran, incluidos aquellos paletos que no estuvieran infectados por las líneas rojas. Después de ser mordidos por los montañeses con líneas rojas en sus cuerpos, las pupilas de las personas QQ no infectadas comenzaron a volverse negras en solo una docena de segundos, y aparecieron líneas rojas por todo su cuerpo y se volvieron locos. Fue como estar infectado con algún virus, muy aterrador. Lo único por lo que estar agradecidos fueron los miembros que lucharon con los Hillbillies durante el día. La mayoría de los caballeros llevaban armadura, por lo que las mordeduras de los montañeses no consiguieron atravesar la defensa de la armadura. Pero todos los lugares heridos también dejaron marcas rojas. Los tratamientos ordinarios no podían detener la herida en absoluto, como si hubiera otras fuerzas que impidieran que la herida sanara y aparecieran líneas rojas cerca de la herida. Las líneas se extenderían gradualmente desde el cuerpo hasta el cerebro. En ese momento, un caballero llamado Karen estaba acostado en una cama. Mucha gente se reunió a su alrededor, incluido el líder de los caballeros Kai, Yakin y Bárbara. Los tres miraban al caballero frente a ellos con caras serias, y también eran los únicos caballeros que fueron mordidos. En la batalla de hoy, debido a que la armadura fue rayada por el ataque, y luego le mordieron el lugar sin armadura. En este momento, la herida de la mordedura se infecta constantemente y se siente un dolor intenso. Al mismo tiempo, las líneas rojas se extienden gradualmente hacia arriba desde la herida. Kaiya miró a Kinshi y su herida frente a él, y pensó en la gente de la colina con la que luchó durante el día, y sus ojos eran muy feos. ¿Qué pasa con esos monstruos? Esos paletos parecen estar locos. ¿Están infectados por algo? ¿Es el poder del abismo? Pero ese poder es obviamente diferente al del abismo, y es aún más extraño. Nunca había oído que el poder del abismo fuera tan contagioso y contagioso. Kim también frunció el ceño y pensó, y luego los tres miraron a Bárbara y Kim dijo suavemente. El poder elemental puede suprimir este tipo de energía e infección hasta cierto punto. En la batalla de hoy, Kaiya también usó el poder del poder elemental. Al atacar a esa gente del otoño, se descubrió que el movimiento de la gente de la colina atacada por el poder elemental se volvería lento. También volverían al nivel normal de los habitantes de las colinas, pero se recuperarían pronto. Sin embargo, las heridas que le infligieron todavía eran difíciles de curar. Ahora, Bárbara. Depende de si puedes evolucionar completamente esta infección. Después de todo, tu habilidad elemental está relacionada con el tratamiento. Bueno. Lo intentaré lo mejor que pueda. Bárbara sintió pesadamente después de escuchar lo que dijo Kim, mirando al caballero frente a ella con una mirada firme en sus ojos, y una luz azul comenzó a brillar en sus manos. El caballero sintió instantáneamente una corriente cálida envolviendo su herida. También surgió una sensación confortable de la herida, y la irritación y el dolor originales también se redujeron mucho. Con la inyección y evolución del poder elemental del atributo agua, la energía roja que originalmente permanecía en la herida comenzó a desvanecerse lentamente y a desaparecer gradualmente. Las líneas rojas del cuerpo también retrocedían a gran velocidad y finalmente desaparecieron. Cuando toda la energía roja desapareció, la herida comenzó a sanar lentamente y finalmente se recuperó. Kim finalmente dio un suspiro de alivio después de ver esta escena. Sin embargo, la herida se curó, pero Bárbara seguía jadeando. Era evidente que el tratamiento había consumido más energía de lo habitual. ¿Cómo te sientes? El caballero movió el hombro y probó la zona lesionada. Después de confirmar que no había problema, asintió y respondió. La herida ya no duele. Eres digna de ser la señorita Bárbara. Después del tratamiento, la herida del caballero se había curado y agradeció a Bárbara. No me agradezcas tanto. Esto es lo que debería hacer. Bárbara puso sus manos detrás de su espalda y mostró una dulce sonrisa en su rostro.
Entonces iré a tratar a los otros heridos primero. Después de que Bárbara y el caballero se fueron, solo Kaya y Jin quedaron en la tienda, mirándose el uno al otro. Ambos parecían descontentos. Aunque recibieron tratamiento temporal, las bajas fueron demasiado graves. Ya sabes, al principio, aunque fueron atacados por los Ilvilles, hubo muy pocas personas que resultaron realmente heridas o gravemente heridas. Y ayer había mucha gente herida. Esos paletos con manchas rojas en el cuerpo parecían estar tomando medicina. Tanto su físico como su fuerza se volvieron extremadamente fuertes y valientes. Cuando vieron señales de vida, se precipitaron y los mordieron, y ni siquiera sus compañeros campesinos se salvaron. ¿Qué está pasando con esa extraña situación? ¿Están infectados con algún tipo de enfermedad? Kim también frunció el ceño y suspiró. Esa es la única explicación, esta situación repentina los tomó por sorpresa. La destrucción del círculo mágico estaba prácticamente llegando a su fin. Pero este cambio repentino interrumpió su despliegue. Lo que no sabían era que algo aún más extraño estaba sucediendo en el bosque en ese momento. En el bosque, aquellos paletos con marcas rojas en sus cuerpos empezaron a extenderse por todas partes. Verían todas las criaturas, incluidos jabalíes y faisanes, e incluso los paletos de la misma tribu. Y todos los animales o criaturas infectadas comenzarían a esparcir marcas rojas en sus cuerpos en un corto periodo de tiempo, y sus pupilas se volverían completamente negras y perderían la cabeza. La infección se extendió en el bosque. La mañana siguiente, cuando los caballeros despertaron de nuevo, todos quedaron atónitos. El bosque original cambió drásticamente después de una noche, y los árboles originalmente verdes ahora estaban marchitos. Como si el bosque también hubiera sido infectado por algún tipo de plaga, todo el verde desapareció, dejando solo un silencio sepulcral, y había muchas criaturas no muy lejos. No solo había habitantes de las colinas y magos del abismo, sino también diversas criaturas como jabalíes y faisanes. Todos se reunieron alrededor del campamento y los miraron con codicia. Todas estas criaturas tenían una característica común. Sus cuerpos estaban cubiertos de líneas rojas y sus pupilas eran completamente negras. La razón por la que esas criaturas no atacaron fue porque habían estado esperando que más criaturas se reunieran. Después de que el oficial de patrulla descubrió esta escena, inmediatamente se lo informó a Kim. Capitán Kim, esto no es bueno. Hemos sido rodeados por esos monstruos infectados. ¿Qué? Kim frunció el ceño y salió del campamento nuevamente para mirar a su alrededor. Cuando las diversas criaturas que rodeaban todo el campamento ya estaban apiñadas, su cuero cabelludo estaba un poco entumecido. ¿Cuándo pasa mi orden? Todos los miembros de los caballeros, reuníos, saldremos. Kim levantó su espada en alto y gritó a los alrededores. Después de que Kai ya descubrió esta escena, acudió al lado de Kim. Después de recibir la orden, los caballeros circundantes también comenzaron a reunirse y prepararse para salir en una dirección. Quedarse aquí ya no es una buena opción. Hay muchos animales en el bosque, aunado a esta extraña situación. Nadie sabe qué pasará si se quedan aquí. Cuando los caballeros enviaban un mensaje, los monstruos parecían haberlo descubierto y generalmente lanzaban una carga en ese momento. El número de habitantes de las montañas es casi el doble en comparación con ayer, y hay muchos animales mezclados. Pero cuando estos habitantes de las montañas y esos animales cargan juntos, es como una ola que cubre el cielo y la tierra, y hace que la gente sienta frío desde la distancia. Un hombre de la montaña corrió hacia un caballero y levantó su bastón para atacar, pero fue bloqueado por el caballero. Otro montañés saltó alto y voló directamente hacia un caballero. El palo en su mano cayó ferozmente y golpeó directamente al caballero. Luego de ser sujetado por sus compañeros, el montañés entregó el palo que tenía en la mano, extendió la mano para agarrar el muslo del caballero, abrió la boca y mordió la armadura de hierro. La mordedura del montañés no penetró la defensa de la armadura, pero los montañeses que lo rodeaban, que no temían a la muerte, volaron frenéticamente hacia el caballero. Los montañeses presionaron al caballero debajo de ellos y siguieron mordiéndole por todo el cuerpo. Todos los montañeses estaban como locos. A sus ojos, todo parecía ser un enemigo. Tal escena dejó una profunda impresión en los caballeros presentes. También les dejó la sombra más profunda. Afortunadamente, Kayao llegó a tiempo y cubrió los montículos con una explosión de poder elemental de hielo, y todos los montículos se congelaron. Kaiya también aprovechó esta oportunidad para rescatar al caballero. Los caballeros también estaban exhaustos por lidiar con los montículos frente a ellos.
Ante el impacto de estos intrépidos monstruos, incluso los caballeros con la protección de Kaiya y Kin resultaron gravemente heridos. Después de luchar desesperadamente durante mucho tiempo, finalmente salieron de las ruinas del dragón del viento. Y cuando se fueron al final, fue Kin quien liberó la habilidad de batalla elemental, cubriendo a todos los monstruos que los perseguían. Después de suprimir las líneas infectadas en sus cuerpos, todo el grupo de caballeros pudo escapar. La multitud estaba tan cansada que no podía soportar la fuerte lluvia. No fue hasta que todos estuvieron a salvo de las ruinas del dragón de viento que se sentaron en el suelo y jadearon. Kaya también miró la dirección de las ruinas del dragón del viento detrás de él con una mirada de miedo. ¿Qué clase de monstruos son esos? Este definitivamente no es el poder que un Ijiman debería tener. En la batalla de ahora, Kaya incluso fue reprimida por un mago del abismo infectado por líneas rojas. Junto con los constantes ataques de los locos Ijimen que lo rodeaban, incluso un buen jugador como Kaya sufrió múltiples lesiones. Kin escuchó las palabras de Kaiya, pero negó con la cabeza suavemente, mirando las ruinas del dragón de viento detrás de ella con una mirada solemne en sus ojos, y dijo suavemente. No, lo aterrador de estos monstruos no es su agresividad, sino su capacidad de contagio, ¿no te diste cuenta? Su número se duplicó en una sola noche, sin contar el número de animales. ¿Qué pasará si continúan desarrollándose? Kaya lo pensó por un momento, si estos monstruos continúan. Los monstruos infectaron locamente y finalmente todos los árboles del bosque entero se marchitaron. Todos los animales cayeron en la locura y finalmente se reunieron en un torrente y cargaron hacia Mondstadt, la única ciudad que aún estaba en condiciones normales. Silbido tilde. Kaya tomó una bocanada de aire frío, pero al pensar en esa situación, se le erizó el cuero cabelludo. Esta crisis ya no era algo con lo que pudieran lidiar. Bárbara, por su parte, todavía parecía asustada, pero sus manos seguían curando constantemente las heridas de los caballeros que la rodeaban. Gracias señorita Bárbara, la herida ya no me duele. Gracias a usted, señorita Bárbara. Gracias por sanar. Aunque los caballeros heridos sentían dolor, aún así agradecieron a Bárbara. En ese momento, Jin guardó la espada en su mano, se acercó lentamente a Bárbara, la miró y le preguntó en voz baja. Durante el tiempo que estuviste en Mondstadt, ¿recibiste alguna noticia sobre el bardo? Bárbara estuvo a punto de pensar por un momento y finalmente negó con la cabeza lentamente. No. Normalmente, después del Festival de los Faroles, el bardo aparecerá en Mondstadt. Pero últimamente no he oído nada sobre el bardo en absoluto. Después de escuchar las palabras de Bárbara, Jin frunció aún más el ceño, mirando las ruinas del dragón de viento detrás de ella, susurró para sí misma. Problema, Jin sospechaba que el dios demonio había revivido, y solo la infección causada por la resurrección del dios demonio causaría movimientos tan anormales. Pero incluso Jin nunca había oído hablar de ningún dios demonio en Mondstadt que fuera tan contagioso. Pero sucedió que su dios no pudo ser encontrado en ese momento. Si fuera posible, no molestaría a Lord Barbatos. Pero la situación actual está completamente fuera de su control. Esa gente del montículo, no. Ya no se les puede llamar gente de las colinas. Son simplemente monstruos. Jin miró a los cansados caballeros que lo rodeaban, frunció el ceño levemente, con un poco de preocupación en sus ojos, pero aún así negó con la cabeza y dijo con firmeza. Vuelve primero a Mondstadt. Emitir un aviso de emergencia para permitir que todos los residentes de los alrededores se reúnan en Mondstadt. Es demasiado peligroso para los residentes actuales seguir deambulando afuera y traer a los residentes de los pueblos circundantes a Mondstadt. Para prevenir la infección, avise a todos que cacen todos los animales y bestias que vean. Guárdalos como alimento. La razón por la cual los Qin emitieron tal orden es para prevenir ese tipo de infección. En lugar de convertir a esos animales en monstruos incomestibles o incluso en enemigos, es mejor cazarlos con antelación. Aunque esto causará graves daños a toda la biosfera de Mondstadt, a Qin ya no le importa eso por el momento. Qin regresó a Mondstadt con los caballeros hechos un lío. La reacción que provocó este incidente también se extendió por todo Mondstadt en un instante, y todos quedaron en duda. Los caballeros perdieron, y fue muy vergonzoso. Al mismo tiempo se dio la orden que puso nerviosos a todos. En primer lugar, todos los habitantes de los pueblos de los alrededores se reunieron en dirección a Mondstadt y nadie se quedó fuera. El peligro había comenzado a extenderse desde las ruinas del dragón del viento. En segundo lugar, toda Mondstadt pasará a estar bajo control militar y todas las entradas y salidas estarán estrictamente vigiladas por soldados.
También debe haber un ejército permanente en las murallas de la ciudad. En tercer lugar, caza todos los pájaros vivos que veas, incluidas palomas y pájaros voladores. En cuanto se dieron estas 3 órdenes, todo Mondstadt entró en pánico. Todos estaban ansiosos y asustados, pero no sabían qué estaba pasando. Hasta que algunas personas que no creían en el mal irrumpieron en las ruinas del Dragón del Viento y nunca regresaron. Incluso los aventureros fueron a explorar y nunca regresaron. Después de que muchas personas usaron sus vidas para advertir, nadie se atrevió a explorar las ruinas del Dragón del Viento a voluntad. Las ruinas del Dragón de Viento también fueron bloqueadas por los caballeros y fueron llamadas área restringida. Ya no se permitía la entrada a personas ni la salida de cosas que había en el interior. El enemigo estaba en estado de pánico, y el enemigo estaba en estado de pánico. Incluso los caballeros construyeron un límite de defensa en el límite de las ruinas del Dragón del Viento, y construyeron centinelas y torres de flechas. Es solo que todas las ruinas del Dragón de Viento son demasiado grandes y los caballeros pueden bloquearlas. Es simplemente el lugar necesario para que las ruinas del Dragón del Viento contacten con otros lugares. En ese momento, Kim sostenía un bolígrafo y escribía en una carta un resumen de los monstruos de la batalla anterior, los habitantes de las colinas infectados. Después de tantos días de lucha y exploración, finalmente aprendí algo de información sobre esas líneas negras y esos monstruos. Para registrar esta información y enviar una carta a los países vecinos pidiendo ayuda, Kim comenzó a escribir la carta. Una extraña infección y un monstruo aparecieron en Mont. Después de ser infectados, comienzan a aparecer rayas rojas por todo el cuerpo. Cuando las pupilas se vuelven negras, pierden la cabeza y atacan a todos los seres vivos que los rodean. La infección puede transmitirse a los animales y es extremadamente contagiosa. Los humanos también pueden infectarse. Si sufren una picadura o un rasguño, aparecen líneas que se extienden hacia arriba desde la herida. La herida no puede sanar de forma normal y transmitirá un dolor punzante intenso y fuerte. Solo el poder elemental puede evolucionar y eliminarla. Pero el poder elemental no puede purificar a personas o criaturas que se han convertido nuevamente en monstruos. La persona infectada quedará erosionada mentalmente y aparecerán líneas rojas en el cuerpo. La infección puede transmitirse directamente a través de la sangre, la saliva e indirectamente a través del aire. El aire infectado aparecerá como niebla negra, el poder elemental puede purificar a los infectados tempranos y a los no infectados y la niebla negra. Pero no hay manera de curar completamente a los infectados que han sido completamente infectados. Y cuanto más fuerte sea la voluntad, más lenta será la infección. La razón de esta conclusión es que en este momento todas las ruinas del Dragón del Viento están envueltas en niebla negra. La niebla negra aún se extendía desde las ruinas a los alrededores. Una vez que permanezcas en el rango de la niebla gris durante mucho tiempo, aparecerán líneas rojas en tu cuerpo. Al principio, la niebla gris era muy ligera, pero a medida que pasaba el tiempo se fue haciendo cada vez más espesa. Los lugares espesos se convirtieron en niebla negra, y comenzaron a extenderse a otros lugares, y luego gradualmente se volvieron más delgados. Y esos monstruos infectados rara vez salen del alcance de la niebla gris. O los monstruos en el rango de la niebla gris son más difíciles de manejar, como si tuvieran algún tipo de bendición. Cuando Kim escribió hasta el final, dudó en la columna del nombre. Después de considerar las características de ese monstruo, Kim finalmente escribió 3 palabras en la columna del nombre. Infectado. La carta no solo fue enviada a Liyue, sino también al reino Sidon. Esta carta fue enviada a todos los países vecinos. Espero que después de obtener esta información, puedan prestar la mayor atención y tomar las precauciones posibles. Kim no estaba seguro de si los monstruos habían roto el bloqueo de Mondstadt y habían entrado en el territorio de otros países. A Kim ya no le importaba nada. A medida que pasaba el tiempo, cada vez había más zonas infectadas. Las personas con el ojo de Dios y algunos sacerdotes estaban cerca de la niebla gris fuera de la ciudad todos los días, liberando poder elemental y purificando el cielo cubierto por la niebla gris. Pero esto solo podría retrasar la propagación de la niebla gris. Cuando la crisis empezó a estallar y la infección empezó a extenderse, los caballeros se retiraron de las ruinas del Dragón del Viento. Las ruinas del Dragón del Viento fueron selladas, no se permitió que nadie se acercara y trataron de evitar que las cosas del interior salieran corriendo. A medida que la infección se propagaba, la garganta de Langwan también fue sellada. Después de unos días, la cresta de Benlan fue sellada.
Con el bloqueo y el hundimiento, todo el personal fue trasladado a una zona segura y se suprimió la propagación de la infección. Pero los buenos tiempos no duraron mucho, la infección también comenzó a mutar y tuvo un período de latencia. La persona infectada no tendrá manchas rojas evidentes, ni líneas por todo el cuerpo, y las pupilas no se volverán completamente negras. La infección acechará en el cuerpo de la persona, convirtiéndola en una fuente de infección. Todos aquellos que hayan entrado en contacto con él se infectarán, pero no sabrán hasta muchos días después que se producirá un brote. La persona que padece este brote inmediatamente tendrá líneas rojas por todo el cuerpo, y cuando las líneas se extiendan a la parte superior de la cabeza, atacará frenéticamente todo lo que le rodee. Por un tiempo, todos estuvieron en peligro. Este repentino fenómeno despertó inmediatamente la vigilancia de los caballeros. Después de la observación y la experimentación, finalmente se obtuvieron el tiempo y el período exactos. Limitado. El período de incubación de la infección es de 14 días. Los caballeros han reforzado sus inspecciones diarias y, al mismo tiempo, están purificando a todos los residentes y zonas residenciales con poder elemental. Todos los residentes que sientan que sus cuerpos son anormales pueden ir a la iglesia más cercana para ser purificados y sanados. Purificar el poder elemental en la etapa temprana antes del brote de la infección puede resolver esta infección de manera efectiva. Sin embargo, cada día acuden innumerables personas para purificarse y todos sospechan que han sido infectadas. Y no hay muchas personas que tengan el ojo de Dios y el poder elemental. Incluso Clee ayuda a Bárbara con la purificación del poder elemental todos los días. Aunque los caballeros han estado tratando de controlar la infección, el efecto es mínimo. La infección ha comenzado a propagarse, la crisis ha comenzado. ¿A dónde irá Mon? Teatro de personajes. El personaje que aparece en este número es King. Lector. Me pregunto qué piensas del dios del viento calmado. King Señor Barbatos. Es un dios que anhela la libertad. Lector. Entonces ¿sabes que el dios del viento es un borracho? King lo sé, el señor dios del viento es un dios que ama la poesía y el vino. Lector. ¿No te importa en absoluto que el señor dios del viento siempre esté holgazaneando? King. Es realmente molesto cuando hay cosas importantes que no se pueden encontrar. Pero incluso cuando nos enfrentamos a cosas importantes, debemos ocuparnos de ellas nosotros mismos, lo que es una manifestación de la confianza del señor dios del viento en nosotros. ¿Cómo puedo decepcionar al señor dios del viento? En una pequeña casa de Mondstadt, un joven sostenía agua caliente y se acercó lentamente a la cama. En la cama había una mujer de mediana edad que tosía constantemente y tenía pequeñas manchas rojas en el cuerpo. Esta mujer era la madre del niño. El niño miró el rostro demacrado de su madre, con los ojos llenos de preocupación, y le entregó el agua caliente que tenía en la mano a la boca de su madre, diciendo suavemente: «Mamá, bébelo rápido, beber algún medicamento debería hacerte sentir mejor». El niño miró a su madre con un poco de expectativa en sus ojos y mezcló algunas hierbas en el agua del recipiente, que pueden desintoxicar. Esto es lo que el niño recolectó en Ben Langling, y la principal medicina herbal es la fruta Go-Go. Por lo tanto, el niño necesita viajar una larga distancia para recoger la fruta Go-Go. Experimentó muchas dificultades y adversidades en el camino, pero aún así las superó por su madre. Pero cada vez que regresaba, estaba cubierto de cicatrices y sudor. Afortunadamente, la poción todavía funcionaba. Aunque no sé qué medicamento funcionó, al menos la condición de mi madre ya no empeora. La madre miró al niño que tenía delante con una sonrisa exagerada en el rostro y lo bebió lentamente. La madre sabía que el agua no tenía ningún efecto, pero para consolar al niño, bebía la medicina obedientemente todos los días. También había disuadido repetidamente a sus hijos de acercarse a ella. Aunque sus síntomas ya no empeoraban, tampoco mejoraban y ella solo podía permanecer en cama así todos los días. Ante la falta de trabajo y la escasez de alimentos, a personas como ella solo les queda esperar la muerte. Incluso si se informa de la infección, nadie se ocupará de ella ahora. La infección ha empezado a estallar en Mond y el número de personas infectadas ha aumentado drásticamente. Hoy en día, hay demasiadas personas esperando ser atendidas todos los días para poder contarlas. Todos están demasiado ocupados para protegerse, entonces ¿quién tomará la iniciativa de aceptar a quienes han sido infectados? Aunque los caballeros tienen un lugar especial para aceptar a personas infectadas, en última instancia es una gota en el océano. Después de ver a su madre terminar la medicina, el niño ayudó a su madre a dormir nuevamente y la cubrió con una fina colcha.
Después de ver a su madre gravemente enferma acostada, el niño miró a lo lejos con una mirada firme. Madre, seguro que te curaré. Punto de aceptación de los caballeros. Irene miró a la multitud que tenía frente a ella y rápidamente dio un paso adelante para persuadirla. No te preocupes, no te preocupes. Hoy me he dirigido a los superiores y la parte que me corresponde hoy será mayor. Pero la multitud que estaba abajo no escuchó a Irene en absoluto y seguía apiñada. Hay muchos puntos de aceptación en todo Mon, y cada punto de aceptación recibirá y ayudará a los infectados, así como algunos subsidios alimentarios. Incluso caballeros en formación como Irene fueron enviados a realizar trabajos relevantes. La orden de caballeros ahora tiene muy poca mano de obra y cada uno tiene sus propias cosas que hacer. Irene miró a la multitud que tenía frente a ella, todos estaban ansiosos y aún más pálidos. La vivacidad y alegría de la gente del pasado ya no existen, y ahora solo hay ansiedad e inquietud. Todos. Entiendo sus sentimientos. Pero en este momento crítico, no es fácil para todos. Por favor, supérenlo y entiéndanse unos a otros. Aquellos que estén por llegar a la fecha límite, por favor, pasen primero para entrar a la purificación. Irene gritó ansiosamente y la multitud restableció temporalmente el orden y comenzó a formarse. En medio y detrás de la multitud, un hombre fuerte con una mirada feroz tiró directamente al joven delgado frente a él detrás de él. Tú, el joven quiso decir algo, pero después el hombre fuerte y feroz levantó el puño e hizo un par de gestos y lo miró ferozmente. El joven se tragó lo que quería decir y se quedó en silencio mientras miraba la robusta figura del hombre fuerte. El joven había experimentado este tipo de cosas muchas veces. Al principio el joven se resistía y gritaba. Pero cuando llegaron los caballeros, no castigaron con demasiada severidad a quienes se colaran en la fila. Después de todo, simplemente se estaba colando en la fila y no causaría ninguna muerte. Pero más tarde, esa persona lo atacaría y sufriría una feroz venganza. Lo tomaron en un lugar donde no había nadie y nadie lo vio. No pudo denunciarlo ante las autoridades y no había pruebas. Él solo podía soportar la venganza. El hombre fuerte estaba mirando. Después de ver esta escena, asintió con satisfacción y luego continuó tirando de la persona frente a él. Justo cuando el hombre fuerte estaba a punto de actuar, encontró una figura parada frente a él, mirándolo con crueldad. Volver. Esta voz repentina atrajo de inmediato la atención del hombre fuerte. Cuando el hombre fuerte levantó la vista, descubrió que era una chica con un traje de sirvienta. Navidad. El hombre fuerte miró a la chica frente a él y se rió con desdén. Jajaja. Solo una sirvienta. Te aconsejo que no te metas en los asuntos de los demás, de lo contrario te haré saber lo que es la crueldad. La razón por la que el hombre fuerte era tan atrevido era que Noel solo vestía un traje de sirvienta en ese momento. Y solo había un caballero a cargo de cada punto de distribución. El hombre fuerte ya se había dado cuenta de este punto, y solo Irene estaba allí.